Esta historia empieza mostrándonos a un señor de 55 años, quien se pregunta qué está haciendo a esta edad, ya que recuerda que otras personas ya se jubilaron a estas alturas de su vida, pero de repente 3 monstruos se asoman a la cueva y este maldiciendo no esperaba ser tan fracasado. Así, mientras combate contra los monstruos del lugar, nos cuenta que los jugadores de su generación son llamados santos de la espada o dioses de la espada. Pero a él solo se le conoció como un viejo de la espada o un espadachín con demencia. Recordando el pasado indica que no tenía familia y que creció en un orfanato, pero cuando llegó la invasión de los monstruos, la única que se preocupó por él fue su maestra. Pero sin poder hacer nada, solo pudo ver cómo fue liquidada. Menciona que en ese tiempo todo era un caos, que él no podía hacer nada contra los monstruos. Menciona que cuando apareció el colapso en el mundo, los monstruos cayeron y le quitaron todo lo que tenía. Así, mientras maldice a este maldito mundo, cuenta que en su tiempo de desesperación hubo alguien quien lo salvó. Mientras observa a este ser, preguntó si estaba bien. Vemos que estas palabras conmovieron al niño, quien no pudo creer que sucediera un milagro. Volviendo al presente, vemos que el viejo se encarga del monstruo y nos cuenta que él solo quería convertirse en un héroe al igual que esa persona que lo salvó. Indica que dio todo en sus contiendas porque quería igualarlo, pero sin importar su esfuerzo de matar a los monstruos no se hacía más fuerte. Indica que en un punto todos cayeron y él no pudo hacer nada más que lamentar la pérdida de todos. Así, acabando con los monstruos, menciona que ya no podrá seguir continuando con esta guerra, pero de pronto siente algo y levantando la mirada observa a un enorme dragón. Mientras el monstruo arremete contra él, cuenta que su vida siempre fue un fracaso, donde no pudo dejar de maldecir a su maldita suerte. Menciona que como persona le gustaría retroceder en el tiempo. Horas después de la aparición del dragón, un sistema lo felicita por la limpieza de la mazmorra, nido del dragón antiguo. En eso, mientras el causante se siente agotado, da un fuerte grito preguntándose del por qué sigue haciendo esto con sus casi 60 años. Así nos presentan a Sin San Fyun de 55 años, quien cuenta que ya pasaron 30 años desde que comenzó a ser un espadachín. Menciona que su mayor logro fue estar entre los 100 mejores de su país. Mientras toma un respiro, observa un manual preguntándose si eso es su recompensa de esta vez, pero de repente nota algo y un sistema notifica que el estudiante modelo de desarrollo ha entrado. En eso, mientras hace presencia dicho modelo, lo felicita sinceramente por su duro trabajo, también lo felicita por su golpe final. Nuestro prota escucha esto y agradece por sus palabras. En eso, mientras el modelo de desarrollo continúa con sus palabras, el panel muestra algunas ventajas que tendrá una vez llegue a dichos niveles, pero viendo el nivel actual de nuestro prota, cuenta que por su bajo nivel aún no tiene esos beneficios, por lo que no podrá tenerlo como su constelación. En eso el modelo de desarrollo lo insta a comer el libro de habilidades. Nuestro prota comprende y preparándose menciona que estaba a punto de hacerlo igualmente. Pronunciando devorador de artefactos, nos cuenta que es su única habilidad que adquirió cuando despertó como jugador. Menciona que para entender su habilidad hizo de todo, pero al final no sintió un cambio en él. Menciona que para cuando terminó sus experimentos inútiles se había dado cuenta que ya habían pasado más de 30 años. Así, mientras usa su sincronización de maná, nos cuenta que comprendió esto cuando el artefacto fue adecuado a su rango, pero maldiciendo menciona que se dio cuenta muy tarde ya que no podrá seguir creciendo. En eso siente algo extraño con el libro. Arrojándolo cuenta que esto es inservible. Esto impacta al modelo de desarrollo, quien se disculpa por no poder ayudarlo. También pide que lo intente nuevamente ya que tiene mucho tiempo, por lo que podría volver a comenzar la sincronización. Nuestro prota escucha esto y exaltado pregunta si en serio cree que tiene mucho tiempo una persona con casi 60 años, mientras reprocha su maldita vida. Cuenta que a esta edad ya tendría que tener nietos. En eso el modelo de desarrollo se disculpa sinceramente, a lo que nuestro prota le dice que no pasa nada ya que solo le molestó que su vida esté lleno de arrepentimientos. El modelo de desarrollo escucha esto y nuestro prota cuenta que no puede olvidar a esa persona. Menciona que hizo todo lo posible para ser como él, pero ahora solo se siente agotado por lo que ya es demasiado viejo. Indica que si solo fuera un poco más joven podría hacerlo. El modelo de desarrollo escucha esto y sonriendo, vemos que empieza a utilizar una habilidad, mientras va rodeando a nuestro prota con algo extraño. Nuestro prota impactado pregunta qué pasa. Así nos cuenta que ese fue su último recuerdo de una persona de 55 años, ya que empezó a regresar en el pasado. Así, en una transmisión, un reportero pregunta si en otras palabras jugadores hacen su trabajo. La CEO de una corporación le da la razón mencionando que las mazmorras son como un peldaño de crecimiento.
Así mientras van hablando sobre esto, vemos que nuestro protagonista iba observando todo esto, emocionado no puede creer que verdaderamente haya regresado en el tiempo, pero cuenta que ya pasaron 4 días del incidente y que actualmente tiene 25 años. Menciona que después de recobrar el conocimiento, observó que se encontraba en su apartamento de estudio de hace 30 años, menciona que observó su cuerpo y notó que era su cuerpo de 25 años. Recordando el incidente deduce que esto es un milagro gracias a su constelación ya que no hay otra explicación. Emocionado deja de pensarlo comentando que debería de ir a trabajar, así vemos las características de su daga de Venamot, nuestro prota cuenta que aunque sea de bajo rango él sabe cómo usarlo, ya que conoce su habilidad oculta, así mientras empieza con su devorador de armas, el sistema nos muestra sus posibilidades de absorberlo y nuestro prota emocionado cuenta que lo logrará, ya que le importa bastante su habilidad oculta, así mientras empieza con su sincronización de maná. Vemos que nuestro prota ingresa en la brecha de la inconsciencia, el cual es un espacio en el cual puede comer el artefacto, nuestro prota todo entusiasmado cuenta que se siente nervioso, ya que siempre que entra a este lugar se siente muy nervioso. En eso el sistema termina los preparativos, mencionando que el pollo asado a la barbacoa ya está lista, nuestro prota se alegra al escuchar esto, ya que recuerda que anteriormente le hacían comer monstruos al igual que muchos platos extraños, por lo que esto puede comerlo normalmente, así mientras empieza con la absorción de la daga. El sistema informa que adquirió la habilidad oculta golpe de demonio, por lo que la daga Veramot será desintegrada para siempre. Tras terminar esto nuestro prota se lamenta ya que no quería destruirlo, pero se alegra ya que obtuvo la habilidad que planeaba obtener. Hecho esto menciona que debería de ir a trabajar. Horas después en un portal, un sujeto corre llamando al líder de equipo Jung Dak Jung, este pregunta qué pasa y del por qué viene el líder del grupo de cargadores a él. El otro cuenta que uno de sus integrantes se retiró y escuchó que había un nuevo recluta, el líder encargado comprende mencionando que el nuevo decidió unirse al equipo de jugadores y no al de cargadores. Esto impacta al otro quien pregunta si habla en serio, el líder le dice que sí, pero este pregunta si este tipo no despertó su habilidad hace poco. Menciona que ni siquiera terminó la prueba por lo que añadir a un principiante a su equipo será desequilibrante ya que destruirá el trabajo en conjunto. El líder escucha esto y acercándose al jefe de los cargadores, cuenta que no hace esto porque quiere sino para el beneficio del equipo. El jefe de los cargadores comprende y se disculpa por su malentendido, así mientras se retira, el líder maldice ya que no esperaba esta interrupción, pero un subordinado pregunta si en serio aceptó a un principiante. El líder cuenta que sí, mencionando que en esta prueba debe morir alguien de ellos por lo que hará que sea el nuevo, mientras le explica que hace esto para callar a esos cargadores. Vemos que repentinamente llega nuestro prota quien cuenta que a partir de ahora trabajará como un jugador, se presenta como Shin-Sang Hae-un. Todos los integrantes del equipo de ataque lo observan y nuestro prota nerviosamente no puede creer que no se atrevan a ocultar sus expresiones hacia él. En eso el líder extiende la mano, mencionando que le da la bienvenida al nuevo novato, se presenta como el líder, pero sonriendo pregunta por su arma ya que observa que lleva una espada larga. Nuestro prota cuenta que la aprendió a usar viendo vídeos en YouTube. El líder comprende mencionando que esa técnica es difícil de manejar, nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que sabe protegerse por lo que no debe de dudar. El líder comprende y golpeándolo lo felicita por su buen espíritu, ya que hombres así ya no existen. Dicho esto pide a los demás comenzar con la incursión a la mazmorra. Momentos después mientras empiezan a ingresar al portal, el líder pide que esperen una vez ingresen la entrada, así mientras todos entran conversando sobre la hazaña de hoy. El líder observa a nuestro prota y se pregunta si en serio aprendió a manejar la espada viendo videos de YouTube. Pregunta si acaso es un idiota que hace esto solo para divertirse después de despertar una habilidad como jugador, indica que al parecer tiene ganas de morir. Decide tranquilizarse mencionando que sabe que esta incursión será peligrosa, ya que existen orcos de alto rango al igual que los muros de los lamentos por lo que no podrá sobrevivir. Sonriendo menciona que muy pronto conocerá su lugar y se enterará de lo difícil que es ser un jugador. Pero momentos después este se lleva una sorpresa, ya que no esperaba que hiciera un caos así de enorme, se pregunta quién verdaderamente es ya que acaba de presenciar algo que no puede pasar en este mundo. Nos cuenta que los orcos solo suelen aparecer en los juegos o películas de fantasía, por lo que debido a que están familiarizados con ellos, se sabía que estos causarían un gran prejuicio en la humanidad, pero menciona que eso era antes, ya que comparado con los dragones estos son simples moscas, menciona que por ello los nuevos jugadores son arrogantes y a menudo se lanzan a la batalla contra los orcos.
Menciona que las características de los orcos son simples pero en promedio de fuerza son superiores. También cuenta que son enormes y con un peso aproximado de 180 kilos por lo que tienen una brecha abrumadora de fuerza contra los humanos. Menciona que por esta razón los apodaron el Muro de los Lamentos. Así mientras el grupo ingresa en la mazmorra, uno de los integrantes pide a nuestro prota que esté preparado ya que nadie lo apoyará por ser novato. En eso el jefe cargador maldice ya que un recién despertado se atreve a estar encima de él. Nuestro prota escucha esto pero sonriendo menciona que hará todo lo que pueda, pero el otro lo reprocha comentando que debe de estar atento y no solo dar una respuesta tan vacía. Nuestro prota escucha estas palabras y pide que le dejen la primera línea ya que se enfrentará a los monstruos. Esto sorprende al otro quien pregunta si está loco, pero de repente se percata de algo y observa que los iba persiguiendo un enorme orco. Nuestro prota observa esto y tomando su arma indica que se encargará. Pero el otro rápidamente bloquea al orco y usando todas sus fuerzas lo retiene. Con un grito pide que no juegue mencionando que no podrá moverse libremente con esa espada. También pide que deje de bromear y le muestre sus habilidades. Pero en eso el otro es atacado y este tras ver que no podrá bloquearlo solo espera su fin. Pero en eso otro compañero arremete contra el orco haciendo que éste salga volando del lugar. Fuertemente pregunta a los demás si están jugando ya que deberían de encargarse de inmediato del monstruo. Todos se disculpan con el líder y este pide al otro que retroceda ya que él se encargará. Así mientras el orco arremete contra ellos, vemos que el líder bloquea su ataque y ejerciendo fuerza menciona que esto no es nada. Así vemos que logra dañar al poderoso orco y mientras los compañeros se alegran de la fuerza del líder, vemos que el orco empieza a reír para el segundo siguiente levantar su arma y dar un fuerte golpe. Vemos que el líder logra evitarlo y nuestro prota no comprende qué está haciendo, se pregunta si ese tipo no era el de mayor nivel en este lugar. Pregunta si no era de nivel 50 ya que no puede lanzar golpes críticos al monstruo. En eso el líder arremete contra el orco y mientras lo atraviesa nuevamente pide que muera de una vez. Así vemos que el orco cae en el campo de batalla y mientras los compañeros se sorprenden de que lo haya matado. El líder da la vuelta preguntando si todos están bien, los compañeros afirman esto mencionando que pueden confiar en el líder, este comprende y menciona que entonces deberían de continuar, pero de repente escuchan fuertes gritos y al voltear observan que una gran manada de orcos se van acercando, todos quedan impactados y preguntan al líder qué deberían de hacer. Este menciona que deberían de retirarse ya que la seguridad es lo primero. Pero pensando menciona que no podrá con ellos ya que apenas pudo enfrentarse a uno, pero en eso nuestro prota da el paso al frente preguntando si puede intentarlo. Todos hablan de que está loco y el líder dirigiéndose a él cuenta que no es el momento para sus bromas, pero para sorpresa nuestro prota arremete y el líder exaltado pregunta si en serio quiere morir. Nuestro prota logra dar con uno de ellos y mientras los demás orcos contemplan esto, nuestro prota no esperaba que una espada tan grande sería así de buena. Vemos que este acontecimiento impactó a todos los compañeros, quienes no pueden asimilar que haya derrotado a un orco de un solo golpe. Mientras el protagonista se reconforta, nos muestran su panel de información en el cual vemos que está en el nivel 1 con una habilidad de devorador de artefactos la cual consumió un artefacto. En eso el orco superior empieza a gruñir, para el segundo siguiente dar un gran grito ordenando que lo maten. Nuestro prota se prepara mencionando que aunque sea de nivel bajo tiene la experiencia para exterminarlos. Así vemos que sobrepasa de todos ellos. Al segundo siguiente otro trata de liquidarlo, nuestro prota rápidamente lo evade y tomando postura, vemos que de otro movimiento lo divide en dos. Esto impacta nuevamente a los compañeros quienes se preguntan si esto es verdad. Mientras el protagonista se prepara para liquidar al último, vemos que este era el orco líder con armadura, quien con un fuerte grito arremete contra el protagonista. Así mientras estos se lanzan a compartir golpes, nuestro prota afina su técnica y de un movimiento logró traspasarlo, mientras vemos que no logró cortarlo del todo. El líder impactado no puede creer que el monstruo tenga la piel tan dura. Mientras observa el combate, vemos que el orco con armadura está casi a punto de dar a nuestro protagonista, pero al último segundo este se detiene y nuestro prota tras observar esto, nota que su habilidad absorbida empezó a dar efecto. Así vemos al monstruo paralizado y notamos que esta habilidad obstaculiza a su objetivo durante 2 segundos. Lo cual nuestro prota aprovecha y preparándose, vemos que de un corte logra decapitarlo. Este acto impacta nuevamente a todos los presentes, quienes se preguntan si no era un nuevo despertado. También se preguntan si en serio tiene esa habilidad de Indrancé, otro lo corrige comentando que eso no era esa habilidad sino otra más poderosa. Así mientras hablan del mejor jugador, cuentan que este no puede usarlo por tanto tiempo como lo hizo el novato. El líder de equipo no puede creer lo que acaba de pasar.
Impactado se pregunta si en serio tiene esa habilidad, también se pregunta si no despertó hace solo unos días y del por qué tiene esa maldita habilidad. En eso nuestro prota recibe unas felicitaciones por su subida de nivel, mencionando que cumplió las condiciones para su título por lo que se le otorga, el título de rango F, cachorro inmaduro sin miedo. Nuestro prota observa este nuevo título mencionando que no le importa subir de nivel pero no esperaba ganar esto. El sistema indica que tiene puntos de bonificación por lo que pide que seleccione las estadísticas que quiera aumentar. Nuestro prota accede y mientras se prepara menciona que ya sabe que aumentar en esta vida. Así empieza a subir la suerte mencionando que eso le es muy favorable para él en estos momentos. Hecho esto, el líder de equipo llama su atención preguntando si lo que acaba de usar era la habilidad Indrancé. También pregunta del cómo consiguió esa habilidad. Nuestro prota no sabe qué decir y cuenta que cuando despertó ya lo tenía. Esto molesta al líder, quien pregunta si está jugando de nuevo. También pide que no evada su pregunta, ya que sabe que obtuvo un artefacto de nivel diamante con el cual pudo encargarse así de fácil de los orcos. Observando su arma pregunta si no es verdad lo que dice. Nuestro prota entiende y prestando su arma pide que lo compruebe él mismo. El líder comprende y tomando la espada menciona que verá sus estadísticas. Así, mientras observamos las características de la espada, notamos que esta era solo una espada grande muy común. Impactado menciona que es una espada normal y pregunta si verdaderamente esa habilidad era suya, pero frunciendo la cara no puede creerlo, ya que él, quien ha estado en mazmorras durante 2 años, no tiene una habilidad así de poderosa a pesar de estar en el nivel 50. En eso uno de los compañeros llama la atención del líder, comentando que el jefe intermedio ha aparecido. Otros preguntan qué harán, a lo que este indica que deberían de partir. Así, mientras avanzan, agradece a nuestro prota por su ayuda. También indica que no debe pasarse, ya que esa habilidad suya no servirá contra el orco demonio con el que se enfrentarán. Nuestro prota comprende y nos cuenta que la razón del por qué se unió a este grupo es para obtener la recompensa. Hecho esto, llama la atención del líder. Pregunta si se puede encargar del monstruo si no llegan a matarlo. Sonriendo menciona que quiere la recompensa tras su eliminación. El núcleo rojo, el cual solo se puede obtener tras derrotar a orcos demoníacos, pero cuentan que aunque lo derrotes cientos de veces no garantiza que puedas obtenerlo, ya que su probabilidad de obtener es muy baja. Cuenta que en su vida pasada falló en derrotar al orco demoníaco, pero se toparon con un grupo que sí lo hizo. Mientras observa a los que lo lograron, así mientras estos empiezan a hablar, nuestro prota iba escuchando todo lo que decían. Hasta que en un punto escuchó hablar de la habilidad de Mora. Volviendo al presente, el líder se detiene y nuestro prota pregunta si su grupo no distribuye las recompensas según la contribución, por lo que si no logran derrotarlo él podría hacerlo y obtener su recompensa. El líder escucha estas palabras y nuestro prota cuenta que necesita obtener esa habilidad para lo que está a punto de venir. Dicho esto, cuenta que debe de obtenerlo a toda costa. Pero en eso otros compañeros se acercan preguntando si está mal de la cabeza. Mientras lo reprochan, preguntan si se cree la gran cosa solo por derrotar a unos cuantos orcos. Pero para sorpresa el líder los calma mencionando que puede hacer lo que quiera. Esto impacta a los compañeros y el líder le dice que solo podrá acabar con el monstruo si ellos llegan a fallar. Pregunta si está de acuerdo con ese término. Nuestro protagonista comprende mencionando que entonces estará fuera de combate. El líder pide que lo haga mencionando que se adentrarán, pero pensando maldice a ese presumido, ya que solo por tener una gran habilidad se cree más fuerte que ellos. Así, mientras toman las puertas de la sala del jefe, indica que le mostrará lo que se necesita en este campo de batalla. Hecho esto, dispone a observar el interior, en el cual vemos que estaba el jefe medio de la mazmorra. Así, mientras observamos los alrededores de la sala, el sistema menciona que el jefe medio está sediento de sangre. En eso el líder pide tomar posiciones, mencionando que deben rodearlo y atacarlo por la espalda. Sonriendo cuenta que lo acabarán y no dejará que nuevamente presuma ante él. Así arremeten contra el monstruo y momentos después vemos al líder impactado. Mientras levanta pregunta qué pasó, pero el prota impactado no esperaba que se lanzaran al ataque directamente. Recuerda que ellos en su primera incursión también lo hicieron, por lo cual esa fue la razón de su derrota. Así, mientras todos los jugadores observan al jefe, preguntan al líder qué deberían de hacer, ya que a este paso morirán. El líder comprende y observando al jefe medio no puede creer que su información haya sido incorrecta. Hecho esto, comenta que deberían de retirarse por ahora. Vemos que esto emocionó a nuestro prota y los compañeros observando esto preguntan si está mal de la cabeza, pero dejándolo de lado cuenta que mejor deberían de salir, ya que no vale la pena hablar con un loco. Dicho esto, llama la atención de nuestro prota y mirándolo fijamente cuenta que le advirtió varias veces, por lo que no debe de guardarle rencor si llega a morir. Nuestro prota escucha estas palabras mencionando que no debe de preocuparse, ya que todavía no es su hora de irse al otro mundo. Vemos que el monstruo ya no aguanta las ganas y decide arremeter.
Nuestro prota se prepara mencionando que en términos de fuerza el orco es superior, pero en términos de experiencia él es más determinante. Vemos que este movimiento impacta al monstruo y los compañeros sorprendidos preguntan si logró desviar el ataque del jefe medio, mientras el prota agita las manos cuenta que por ahora solo puede desviar sus ataques, pero viendo el núcleo que lleva en el pecho. Este sonríe ya que pasó tiempo sin verlo, nos cuenta que la razón del por qué quiere obtenerlo es porque si combina su habilidad con ello obtendrá un efecto especial, mientras nos explica que con su devorador de almas podrá combinar diferentes habilidades. Menciona que por ello debe obtener la habilidad de demora para que sea más factible, así pide que ataque, pero el monstruo gruñendo da un fuerte grito y se lanza al ataque. Esto emociona a nuestro prota quien esperaba que hiciera eso, así nuevamente sobrepasa de él y mientras el monstruo deja caer su arma, vemos que nuevamente se activa su habilidad con el cual el monstruo queda aturdido durante 2 segundos. Esto impacta al líder de equipo quien no puede creer que esa habilidad funcione contra los jefes medios también. Nuestro prota se alegra que tenga el cuerpo de un ogro, pero de repente algo se le acerca a gran velocidad. Vemos que logra asestarle con el cual es apartado a gran velocidad. Mientras el prota maldice, menciona que se le había olvidado que este monstruo podía autorregenerarse gracias a su habilidad. Hecho esto menciona que necesita ganar tiempo para volver a aturdirlo nuevamente, así preparándose el monstruo arremete y una vez nuestro prota lo evita, vemos que todo esto era observado por los compañeros. Uno de los jugadores llama la atención del jefe, comentando que la habilidad de ese tipo no está funcionando, pero vemos que el líder no dice nada y se pregunta del por qué continúa con la batalla si la diferencia de poder entre ellos es abismal. También se pregunta del por qué sonríe de esa manera siendo un jugador novato. En eso nuestro prota toma distancia y nos cuenta que si la diferencia de nivel es abismal solo debe concentrarse en un objetivo el cual es herirlo. En eso mientras el monstruo trata de aplastarlo, nuestro prota sonríe ya que debe de derrotarlo usando su propia fuerza. Así vemos que logra exterminarlo y el sistema lo felicita por derrotar al jefe medio, también le otorga el título de cazador de demonios, mientras vemos las características de este título. Nuestro prota no esperaba ganar esto en este lugar, en eso observa al grupo y nota que todos están impactados. Cambia de cara comentando que no quería esta situación por lo que debe de buscar una manera de cambiar el ambiente. Así empieza a gritar comentando que casi muere y que si no hubiera sido por el daño recibido de antes el jefe no habría perecido así de fácil. Esto escucha el compañero quien le dice al líder que estaba en lo cierto, pero queda observándolo detenidamente. Nuestro prota sonríe ante tales miradas y observando el cristal rojo del monstruo. El líder comprende que está tratando de decir que cumpla su promesa, así informa que el jefe medio fue derrotado por lo que necesitan prepararse para ir a donde el jefe final. Mientras se ponen en marcha empieza a hablar sobre la habilidad de nuestro prota, comentando que si él tuviera algo igual también podría hacerlo. Ya a solas nuestro prota sonríe, comentando que ya es hora de comer este gran manjar. Momentos después en el subconsciente de nuestro prota, vemos que esta vez aparece un ramen delicioso. Mientras se prepara para comer, el sistema pregunta si está listo para absorber el núcleo rojo. Así vemos que nuestro prota empieza con los bocadillos y tras terminarlo, el sistema indica que sus puntos de salud y fuerza aumentaron, también le dice que obtuvo el efecto especial, demora. Mientras el protagonista observa esto, comenta que los mezclará con el golpe aturdidor. Hecho esto vemos que estas habilidades se fusionan, el sistema informa que una vez usado el efecto aturdidor este se extenderá por 2 segundos más, así le muestra que con cada golpe su porcentaje empezará a reducir. En eso nuestro prota vuelve a la realidad e impresionado cuenta que es fabuloso, ya que no esperaba que esto funcionara. De repente el líder de equipo llama su atención, mencionando que más adelante está la sala del jefe. Nuestro prota comprende mencionando que entrará después de que salgan ellos, pero el otro lo detiene y estrechando la mano indica que como líder quiere aprovechar su talento, por lo que pide trabajar juntos. Nuestro prota accede pero menciona que sus condiciones serán las mismas. En eso llega otro compañero quien pide al líder ingresar a la sala del jefe, pero observando a nuestro prota pone una cara de te voy a matar. Nuestro protagonista siente su mirada, preguntándose si acaso ese tipo quiere matarlo. Más tarde ya en la sala del jefe final, vemos que este era el orco berserker, el jefe final de la mazmorra, mientras todos toman posición ante este monstruo. El líder pide a nuestro prota ir juntos, nuestro prota comprende y tomando su arma sugiere a que no se separe mucho de él. Hecho esto toma un suspiro y rápidamente se lanza al ataque. Mientras el jefe final arremete contra él, nuestro prota se pregunta si alguna vez dijo a alguien que no se separe de él con tanta confianza.
Recuerda que cuando era joven siempre fue atemorizado y que cuando se hizo mayor solo se concentró en sobrevivir. Con esto en mente menciona que debe vivir una nueva vida por lo que cambiará su futuro. Mientras el monstruo arremete, nuestro prota aprieta su arma comentando que dejará su pasado atrás y creará un nuevo futuro. Vemos que todo esto era observado por los compañeros y el líder impactado no puede creer que tenga tan abrumadora fuerza. En eso nuestro prota logra dañarlo y con un grito pide al equipo que lo ataque ya que lo aturdió por 4 segundos. Todos los compañeros comprenden y deciden atacar, así mientras causan heridas mortales al jefe final. El sistema los felicita por derrotar al orco berserker, como también por despejar la mazmorra, el altar del oro carmesí. Hecho esto, los jugadores empiezan a hablar sobre lo que pasó y los cargadores observando a nuestro prota. Mencionan que deberían de seguirlo ya que con él podrían ganar mucho dinero. Para sorpresa, todo esto era escuchado por nuestro prota, quien menciona que no planea aceptar a nadie, pero de repente lo felicitan por su subida de nivel al igual que ha obtenido el título. El del poder abrumador. Nuestro prota observa esto y mientras vemos su descripción, nuestro prota no esperaba que ganara 3 títulos en esta incursión, mientras recuerda que en su vida pasada no ganó ni un título. De repente recuerda a la espada fantasma Do Kyun-soo, quien era coleccionista de títulos y era el espadachín más fuerte de Corea. Menciona que en tan solo 2 años se convirtió en uno de los jugadores más poderosos que superó el nivel 500, indica que anteriormente lo admiraba, pero ahora está seguro de que podrá pelear hombro con él. En eso el líder llama su atención y entregándole un artefacto lo felicita por su duro trabajo. Nuestro prota se sorprende y pregunta si se siente bien al darle esto. El otro no lo niega, pero menciona que solo es de rango bronce por lo que no puede quejarse en dárselo. Nuestro prota comprende, pero le dice que está siendo muy honesto. El otro sonríe por esto y menciona que si hubiera sido caro no se lo habría dado, pero pensando cuenta que se lo da ya que a partir de ahora no podrán verse más y aunque le duela decir, admite que él está a un nivel diferente al de todos ellos. Vemos que este acto era observado por el compañero, quien molesto no puede creer que su líder esté adulando a un tipo que solo hizo algunas cosas para el equipo. Hecho esto, maldice a todos y se comunica por el teléfono. Horas después en la casa de nuestro protagonista, lo vemos feliz ya que fue por esto que se hizo jugador. Mientras observa su depósito bancario, cuenta que al parecer su pago fue mucho más elevado que los demás, como también ganó un gran bono. Mientras vemos las características del anillo berserker, nuestro prota no esperaba que también le regalaran este artefacto. Mientras vemos sus efectos al igual que su descripción, comprende del por qué se le llama un artefacto de rango bronce, pero sonriendo cuenta que eso a él no le molesta. Cuenta que descubrió su habilidad después de los 50 y que por ello se esforzó bastante en estudiar. También se comió varios artefactos y que su resultado fue muy sorprendente. Con esto en mente cuenta que esto es una gran oportunidad. Así, mientras empieza su sincronización de maná con el anillo berserker, nuestro prota menciona que mientras tenga más habilidades no le importará el riesgo. Más tarde en un club privado, vemos al pelo amarillo quien sigue maldiciendo a nuestro prota, pero un matón del lugar lo calla, preguntando si quiere venganza o algo parecido. El otro menciona que no, pero cuenta que lo que hizo era como hacer trampa. El matón pregunta entonces qué quiere, a lo que el otro cuenta que quiere hablar de negocios. Así mientras charlan, una mujer pregunta a otro matón si ese tipo no le caía mal. Comprende y cortándole la oreja, pregunta si cree que todos ellos son sus perros para obedecerlo. Pregunta si cree que puede usarlos a su antojo. Dicho esto, le arroja su bebida, comentando que si quiere hacer tratos con ellos deberá de dar una gran paga. Riendo menciona que le hará el favor por su oreja, por lo que pregunta dónde puede encontrar a ese bastardo. Al día siguiente en los campos de entrenamiento, nuestro prota toma asiento y recordando el plato de pepinos, no puede creer que el anillo berserker haya sido esa barbaridad, pero tras pensarlo cuenta que no pasa nada ya que al final obtuvo algo mejor. Así mientras mueve su espada a gran velocidad, rápidamente la toma y nos muestran una habilidad de peso ligero. Mientras observa las características de dicha habilidad, nuestro prota cuenta que por el momento no lo usará. Dicho esto, cuenta que debería de ver su información. Así abre el panel de estado en el cual vemos sus características al igual que su panel de estado. Hecho esto, cuenta que por ahora debe concentrarse en captar la atención de las constelaciones, dado que un jugador solo puede tener uno. Recordando indica que si fuera posible quisiera a alguien que va con sus estadísticas. Con esto en mente indica que para captar el interés debe de aumentar sus estadísticas. Observando los muñecos de entrenamiento concluye de que debe de entrenar. Días después vemos llegar un coche del cual baja nuestro protagonista, quien estirándose no puede creer su duro entrenamiento, pero cuenta que se las arregló para ganar una nueva habilidad. Dicho esto, observa el portal, la cual es una mazmorra exclusiva para jugadores en solitario. Mientras da un suspiro, recuerda que en su vida pasada se hacía una fila para entrar a una mazmorra así.
pero se alivia ya que pudo encontrar una, pero de repente siente algo y volteando la mirada observa a otro coche llegar al lugar, pensando no puede creer que lo hayan seguido. Con esto en mente cuenta que se encargará de ellos dentro de la mazmorra, momentos después mientras los rufianes ingresan en el portal. El líder pregunta si esta no era una mazmorra en solitario, pero de repente observa a nuestro protagonista, quien pregunta si se equivocaron de mazmorra ya que este es su territorio. Uno de los rufianes lo calla comentando que es un maldito bastardo. Nuestro prota comprende y tomando su espada indica que si se van solo los denunciará, pero pensando deduce las cosas y concluye que es un grupo especializado en cazar humanos. En eso los rufianes empiezan a provocarlo y nuestro prota calmadamente recuerda que estos tipos de grupos fueron erradicados por la asociación de jugadores y por lo que sabe los arqueros son difíciles de tratar. Con esto en mente les dice que los esperó en la entrada para encargarse de ellos primero, por lo que todos morirán en este lugar. Esto molesta al grandote, pero el líder deteniéndolo pide que se tranquilice ya que deben hacerlo con calma. El otro comprende pero menciona que quiere matarlo. En eso nuestro prota se burla y pide que ataquen todos juntos. El grandote entiende sus palabras y levantando su arma pide que cierre esa maldita boca, mientras nuestro prota espera el ataque. Nos cuenta que en las mazmorras solo sobrevive el más apto ya que la vida depende de la fuerza y las habilidades, indica que si no eres lo suficiente solo encontrarás la muerte, por lo que para sobrevivir debe de matar ya que eso experimentó en su vida pasada. Mientras todos los rufianes quedan impactados, vemos que nuestro prota dividió en dos al compañero malhechor y mirándolos fríamente pide que ataquen todos juntos. Pero vemos que los rufianes solo se echan a correr. Mientras el líder da indicaciones pide que se separen para tomar posiciones. El arquero comprende pero no puede creer que haya matado a su compañero, maldiciendo se pregunta si en serio es un recién despertado. Pero nuestro prota agitando su arma los llama cobardes y el arquero tras escuchar esto pide que no se crea demasiado. Pero al segundo siguiente nuestro prota suelta su arma, haciendo que el arquero no pueda creer lo que pasó. Así vemos que termina con su pobre vida y el jefe tras percatarse de esto, indica que soltó su espada por lo que tienen una oportunidad. Dicho esto da la vuelta y pide al compañero atacarlo ya que es el momento perfecto para eliminarlo. Así mientras arremeten contra él, vemos la espada de nuestro prota quien a toda velocidad trata de recuperarla. Así se estira todo lo que puede pero de repente siente a los rufianes quienes con un ataque piden que muera. Así vemos una gran colisión pero el rufián tras percatarse de que no acertaron, empieza a maldecir a nuestro prota preguntando si es un maldito maniático. El prota escucha esto y rápidamente retira su espada del cadáver. En eso el rufián pregunta al jefe qué pasa y del por qué lo va estirando de esta manera, pero al segundo siguiente vemos que este es eliminado y el jefe rufián impactado no puede creer que sea un monstruo. En eso nuestro prota llama su atención, preguntando si de casualidad son los traficantes de órganos, así mientras le dice que son unos canallas. Pregunta si su objetivo era el despertar de piedras de maná para el trasplante de órganos. El jefe rufián se sorprende de esto y arremetiendo pregunta qué hará si lo sabe. Nuestro prota le dice que solo estaba preguntando, pero vemos que utiliza su habilidad de parálisis. Mientras le dice que esto es aburrido, el jefe rufián impactado se pregunta del cómo está aturdido, recordando el ataque anterior se pregunta si fue por esos pequeños cortes. Pero de pronto observa que nuestro protagonista se acerca mencionando que se acabó. Esto aterra al jefe rufián quien pregunta si morirá en este lugar. Mientras lo piensa mucho, empieza a recordar donde él siempre era el jefe quien se encargaba de matar a las basuras que no le servían por lo que era el depredador de todos. Así mientras lo vemos aterrado, nuestro prota pregunta si nunca sintió esto antes, pregunta si tiene miedo ahora que es su turno de morir. Más tarde cerca a un río, nuestro prota empieza a limpiar su espada, mencionando que si sigue este camino no podrá conseguir una constelación, pero pensándolo cuenta que esto solo fue defensa propia. De repente observa el botín y el sistema indica que obtuvo 8 artefactos de esta mazmorra. Momentos después mientras se prepara para retomar su camino, observa su información de jugador al igual que su menú de estado. Hecho esto se alegra ya que subió bastantes puntos, pero pensando menciona que aún no es fuerte como los jugadores de nivel 50, en eso mete la mano en el bolsillo y sosteniendo un artefacto, vemos que este era un anillo de recuperación, el cual eliminaba cualquier anormalidad. Con esto en mente no puede creer que ese tipo la tuviera, pero pensándolo menciona que si hubiera confiado en su habilidad tal vez él habría sido quien hubiera muerto. Con esto en mente decide utilizar su sincronización. Momentos después en lo profundo de la mazmorra, vemos a unos monstruos verdes quienes volteando la mirada observan a un intruso. Nuestro prota se acerca sigilosamente, mientras tiene los ojos tapados.
Nos cuenta que para obtener el título de Día de Suerte, necesita matar 500 monstruos con los ojos cerrados. Mientras los goblins lo notan actuar raro, uno de ellos se percata de que su espada va desprendiendo mucho poder. Con esto en mente cambia de actitud, mientras el protagonista menciona que necesita sentir el flujo de aire para escuchar atentamente, así mientras se concentra en mantener su estado. Empieza a sentir los pequeños pasos que se acercan, así mientras estos aumentan el paso, nuestro prota comenta que puede notarlos. En eso mientras un goblin se lanza sobre él, vemos que al segundo siguiente nuestro prota decapita a todos ellos, así mientras todos los cuerpos caen ya sin vida. Nuestro prota se emociona ya que se siente bastante bien, pero de repente algo se acerca a gran velocidad lo cual nuestro protagonista llega a sentir. Para el segundo siguiente bloquear dicho ataque y sosteniendo la flecha decide destrozarla, vemos que este acto impacta al pequeño monstruo y nuestro prota avanzando cuenta que recientemente sintió muchas presencias. Pero gracias a eso pudo recordar su pasado y que por ello pudo afinar sus sentidos. Dicho esto menciona que ya es hora de matarlos por lo que pide que vengan todos juntos, así mientras los goblins arremeten, vemos que nuestro protagonista de corte en corte los iba decapitando, así tras casi terminar con todos, uno de los monstruos verdes no puede creer lo que acaba de pasar, momentos después tras terminar con la horda de monstruos verdes. El sistema lo empieza a felicitar por su subida de nivel al igual que el de su título Día de Suerte. Nuestro prota escucha esto pero menciona que no siente nada diferente. Mientras vemos las características de este título, vemos que de repente empiezan a llegar más monstruos verdes, quienes al observar el caos en el lugar, empiezan a temblar por esta masacre. Pero para sorpresa nuestro prota se les aparece comentando que subirá algunas estadísticas más tarde mientras vemos su información de jugador, notamos que su estado de suerte subió 30 puntos. En eso mientras empieza a reír, no puede creer que su estadística de suerte haya subido tantos puntos gracias a su título. Mientras indica que con esto se volvió millonario, vemos que algo empieza a pasar y el sistema indica que su entorno ha comenzado a desvanecerse. Nuestro prota nota este fenómeno y con una sonrisa menciona que ya es hora. En eso anuncian que 3 constelaciones han venido a verlo. Mientras los presenta menciona que estos solicitan hablar con él. Mientras el protagonista los observa, se sorprende ya que no esperaba que esto pasara tan rápido. Con esto en mente pregunta si les pareció fabuloso lo que vieron. Pero en eso una de las constelaciones se acerca y nuestro prota sorprendido, pregunta si la molestó sus palabras, pero para sorpresa, la constelación de la suerte está interesada en él. Menciona que tiene mucha curiosidad ya que nunca había visto a un espadachín con tanta suerte. Nuestro prota se sorprende, pero pensando comprende que todos ellos vinieron a él para hacer un trato. En eso la constelación de la destrucción lo alaba por su crueldad. Nuestro prota recuerda que esta constelación es adecuada para asesinos, por lo que deduce que se interesó en él gracias a que mató a muchos goblins en poco tiempo. La constelación del peregrino del gran espacio menciona que tiene curiosidad para ver sus verdaderas intenciones. Nuestro prota no comprende del por qué está aquí, pero deduce de que tal vez se interesó ya que tiene potencial para convertirse en santo. Mientras los observa también deduce de que su presencia se debe a que la diosa de la suerte se interesó en él. En eso dicha diosa lo observa y le dice que por lo que ve no firmará un contrato, por lo que si elige a otra constelación esta le garantiza que podrá hacer un contrato con ella después. Esto emociona a nuestro prota, quien recuerda que en su vida pasada hubo alguien que era llamado el Sin Flechas, quien era el arquero milagroso Hashimoto Yuki, quien tenía un gran poder destructivo y una alta estadística en suerte. Menciona que todo eso era debido a que tenía 2 constelaciones con quienes firmó. Mientras observa a la diosa, menciona que esta convierte lo imposible en posible por lo que es increíble. Con esto en mente no puede creer que todos ellos hayan venido a él. Todas las constelaciones piden que no se preocupe comentando que esperarán su decisión. Pero uno de ellos indica que cometió un error al venir por él. Esto molesta a nuestro prota, pero calmándose cuenta que la mejor sería la diosa de la suerte. Pero si acepta ya no tendrá otra oportunidad de que venga otra constelación a él, también será quien decida su futuro como jugador. Recuerda que hace 10 años solo una constelación vino a él, el cual era el estudiante modelo del Florencio Tardío, quien llegó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Menciona que a principios estaba emocionado, ya que pensó que llegaría su momento de brillar, pero tras pasar el tiempo no cambió nada hasta que cumplió sus 55 años. Menciona que este no tenía mucha ayuda ya que para activarlo tenía que hacer unas ridículas condiciones, por lo que a pesar de tener una constelación él como jugador no lo usó, pero cuenta que al final gracias a él pudo volver a este mundo.
por lo que ahora tiene que ser muy cuidadoso con lo que elija ya que no podrá volver nuevamente. Así mientras los observa se pregunta si debería escoger a la constelación del poder divino, o tal vez a la constelación de la destrucción. Por último, tal vez debería escoger la constelación de la suerte. Con esto en mente menciona que ya sabe lo que quiere. Así mientras acepta su nueva constelación, el sistema anuncia que ha firmado un contrato con la diosa de la suerte. Así mientras se hace el contrato con la diosa de la suerte, el sistema indica que una vez el jugador muera el contrato será válido durante 30 años más. También indica que en el proceso de contrato alguien al otro lado estará observándolos cuidadosamente. Así mientras informa de esto, el sistema también le dice que hay otras 15 constelaciones quienes le desean su felicidad y la buena suerte, pero hay otras 3 quienes le declaran que harán todo lo posible para que no crezca en su crecimiento. Nuestro prota observa esto y no esperaba que hubiera tantos interesados en él. Decide dejarlo de lado y dando un suspiro, estrecha la mano comentando que espera tener un buen futuro junto a la diosa de la suerte. Así mientras se sostienen de la mano, la constelación de la suerte lo felicita por su sabia decisión. Nuestro prota comprende, pero observando el sistema, cuenta que tras hacer el contrato, tiene el efecto de la diosa de la suerte con el cual puede pedir un deseo. Así mientras observa los beneficios que obtiene tras hacer su pacto, nuestro prota no puede creer que todas estas habilidades sean ultra increíbles. Viendo todo esto empieza a botar lágrimas ya que sabe que esto es su recompensa por todo su esfuerzo de toda su vida. En eso la constelación de la suerte pregunta qué hará con las ofertas de las demás constelaciones. Nuestro prota entiende y pide que vuelvan por ahora. Vemos que las otras constelaciones comprenden, pero uno de ellos le advierte que no olvidará esto y hará todo lo posible para deshacerse de él. Nuestro prota se ríe de esta advertencia y la constelación de la suerte lo felicita por su buena decisión, pero nuestro prota pensando indica que con ella su futuro no tendrá muchas preocupaciones. También indica que necesita tomárselo con calma ya que tendrá mejores oportunidades. Momentos después, en el interior de la mazmorra, en la sala del jefe, nuestro prota empieza a combatir con el jefe. Mientras la constelación de la suerte observa esto, nuestro prota arremete pidiendo que se esfuerce ya que es un jefe final. Así mientras colisiona su ataque, el jefe final sonríe y notamos que este era el señor Goblin quien fue consumido por la avaricia. Con esto hecho, rápidamente aparta a nuestro prota para el segundo siguiente activar una de sus habilidades. Nuestro prota siente esto y el sistema le advierte que fue afectado por el señor Goblin. Nuestro prota se emociona ya que esta habilidad no es tan letal como su habilidad aturdir, ya que solo le reduce la fuerza y su voluntad de luchar. Así mientras usa su habilidad de recuperación, vemos que el jefe final da un golpe poderoso con el cual trató de acabarlo, pero para su sorpresa al observar notó que nuestro prota desvió su ataque. Para el segundo siguiente mencionar que su habilidad no funciona con él. Así mientras se va recuperando de los daños, indica que ahora probará su suerte. Vemos que el jefe final empieza a dar chillidos, pero al segundo siguiente es traspasado por nuestro prota quien menciona que no podrá hacer nada con él. Mientras vemos su habilidad activa, el sistema indica que el señor Goblin fue aturdido por 2 segundos. Nuestro prota escucha esto y dando una serie de ataques indica que eso es suficiente. Así mientras el jefe final empieza a gritar, vemos que trata de sostenerlo, pero nuestro prota evitándolo nota que el segundo efecto de su habilidad tiene el 90% de activarse. Esto lo sorprende ya que no esperaba que su segundo efecto también se activara. Momentos después, tras calmarse las cosas, vemos que el cuerpo del jefe final se desploma y el sistema felicita a nuestro prota por haber completado la mazmorra, Pantano de Goblin Sombrío. Mientras se va recuperando, el sistema le otorga un nuevo título de grado de No me toques. Hecho esto, nuestro prota se alivia ya que por fin pudo pasarlo. Mientras vemos las especificaciones del nuevo título, nuestro prota no esperaba hacer tantas cosas en este día, por lo que nota que está forzando demasiado su cuerpo. En eso la constelación de la suerte lo alaba ya que se sorprendió al ver que tenía bastante suerte. Nuestro prota le dice que eso fue habilidad y no suerte, pero la constelación de la suerte le dice que eso es similar, por lo que es un jugador afortunado. También indica que tal vez toda su suerte sea gracias a ella. Nuestro prota la ignora y viendo sus características, se sorprende al ver que ya superó los 100 puntos en suerte. Recuerda los beneficios que se obtiene cuando se supera. Con esto en mente empieza a ponerse de pie y volteando la mirada observa el escudo del jefe final. Mientras vemos sus características de dicho escudo, nuestro protagonista agradece a la diosa de la suerte ya que con ella obtendrá algo mejor. Con esto en mente dispone a tomar el escudo y una vez empieza con la sincronización de maná. Vemos que horas después en la estación de Hamsil, una empleada rechaza su petición. El protagonista trata de explicar sus razones, pero la encargada se disculpa mencionando que igualmente no puede hacer nada.
ya que no sabe cuántos cadáveres ha visto en esta semana. Así vemos que 2 horas antes en la autopista, nuestro prota se alegró por el plato que comió al absorber el escudo del jefe final, pero de repente su coche empezó a fallar e impactado se preguntó del por qué tenía tantas advertencias en la pantalla, mientras concluye de que debe cambiar de coche. Menciona que también debería de mudarse ya que cuanto más ambiguo sea su nivel de jugador mayor será su tasa de criminalidad, por lo que no puede estar todos los días alerta. Menciona que necesita mudarse a un lugar con seguridad como la ciudad del jugador. Así mientras piensa en esto, se pregunta de cómo conseguiría dinero ya que eso le falta bastante. Menciona que necesita una gran cantidad y por lo que recuerda solo hay un lugar donde puede conseguir ese monto. Así mientras recuerda esto indica que solo puede ir a la organización que supervisa todas las misiones, la asociación de jugadores. Con esto en mente cuenta que debe de ir definitivamente a ese lugar. Con esto hecho vemos que pisa el acelerador y volviendo al presente. La encargada pide que lo reconsidere y escoja una mazmorra de acuerdo a su nivel. Nuestro prota insiste en que puede hacerlo. La encargada pide que no siga ya que no sabe cuántas personas le dijeron lo mismo y nunca más volvieron. Nuestro prota entiende su actitud pero indica que no puede rendirse, así trata de decir que lo hará, pero de repente es interrumpido por otra persona quien pregunta si pasa algo. Vemos que esta era Kim Miso, jugadora de nivel 100, perteneciente al gremio Eden. Nuestro prota la observa y recuerda que ella era llamada la arquera de la masacre. Menciona que es la primera jugadora de nivel 100, pero más que eso lo que llama su atención es su trasfondo, ya que es la hija de Kim Jung-chul, el presidente de All Biotech Inc., quien le es un gran respaldo. También indica que tiene de compañera a la asesina de la sombra Sintaeri, como también a uno de los mejores espadachines del país Ho Jin-ho, perteneciente a su gremio. Menciona que ella es la hija de uno de los mayores participantes del gremio Eden, por lo que podría decir que es una señorita bañada en oro en lo más alto de la historia. En eso la chica lo saluda mencionando que lo ha estado viendo por un rato y pregunta del por qué quiere hacer una misión de nivel 100. Nuestro prota contesta que quiere dinero y mientras habla con ella, todos los demás jugadores empiezan a hablar de su arrogancia y del cómo va hablando con la gran señorita. Kim Miso pregunta si sabe la dificultad, a lo que nuestro prota le dice que sí, comentando que mientras haya un mayor riesgo mayor será su recompensa. Pero recordando cuenta que no hace esto por lo que una vez ella llegó a rechazar su petición de unirse a su grupo, mientras indica que no hace esto por rencor. La chica pregunta si sabe las normas de las misiones de esta asociación. Esto sorprende a nuestro prota quien recuerda que en estos tiempos la prohibición de misiones en solitario está activa. Con esto en mente se disculpa mencionando que entonces se retirará, pero en eso la chica lo detiene y llamando su atención pregunta si le gustaría que lo acompañe en esa misión. Todos los demás jugadores quedan impactados por esta propuesta y nuestro prota observando la pregunta por sus condiciones. Kim Miso indica que solo lo hace para mostrar su amabilidad, pero nuestro prota no se la cree mencionando que él no confía en personas extrañas. La chica menciona que esto es más como una inversión, por lo que si su habilidad no es lo suficiente fuerte como dice tendrá que pagarle un gran precio, pero si lo demuestra y está en lo correcto ella se disculpará con él sinceramente por su imprudencia. Nuestro prota escucha esto y no puede creer que se esté atreviendo a ponerlo a prueba. Recuerda que ella tendrá mucha influencia, por lo que su marca de ropa se disparará en un futuro. Menciona que con una sola palabra suya puede publicar docenas de artículos. Así mientras recuerda todo esto, decide aceptar mencionando que deberían de salir de inmediato. Horas antes de lo sucedido, vemos que la chica llegó a la asociación con la idea de encontrar un compañero para su misión ya que todos sus compañeros de gremio estaban muy ocupados, pero al llegar se percató de un pleito y observó a nuestro protagonista reclamando por su misión. Vemos que esta deja una leve sonrisa ya que sabía que ese jugador no era nada común y que por ello se interesó bastante en él. Preguntó por la misión que iba a hacer el jugador Shin Sang-jun, a lo que la encargada mostrándole mencionó que fue esa. Kim Miso observa la misión y notó que era una de defensa. Recuerda que ese tipo de misiones se hacen en grupo, pero al parecer él planeaba hacerlo solo. Observándolo cuenta que si no hubiera estado tal vez habría muerto en su misión. Nuestro prota pregunta si se encuentra bien, ya que de repente la observa callada y pensó que se retractaría. Le dice que pueden buscar más compañeros si le es difícil la misión, pero en eso la chica lo toma de la mano y aceptando la misión indica que no hay problema ya que pueden hacerlo juntos. Así vemos que estos son teletransportados y la encargada impactada se pregunta si no pasará nada malo en ese lugar. Vemos que todos los demás jugadores también quedan sorprendidos ya que no esperaban que un jugador de nivel 17 entrara a una de nivel 100, pero uno de ellos indica que fue acompañado por Kim Miso, la jugadora más prometedora. Así mientras le cuenta sobre el sistema de clasificaciones, menciona que para asignar un rango,
Primero se debe limpiar una mazmorra, segundo es la evaluación del jugador en combate. Menciona que por esto la jugadora Kim Miso no es una jugadora común ya que es de rango más A. Pregunta si sabe del por qué es más A y no un rango superior. Comenta que eso se debe a que hay monstruos más poderosos encima de ella. Así mientras hablan de esto, indican que no pueden creer que ese tipo haya entrado con la mismísima Kim Miso. Momentos después, ya dentro de la misión, vemos a la chica en posición quien, observando a nuestro prota, menciona que lo ayudará una vez esté en peligro, pero espera a que esta misión le haga entrar en su lugar. 30 minutos antes de la misión, nuestro prota pidió que no interviniera y que si solo lo apoyaba en la retaguardia iba a darle el 5% de la misión. Mientras piensa en esta oferta, pregunta si cree que hace esto por la recompensa. Menciona que incluso una misión de nivel 100 es difícil para ella y no podrá hacerlo solo, pero mirándolo fijamente, nuestro prota con toda confianza pide que confíe. La chica no tiene más que aceptar, pero indica que si deja escapar a los monstruos su porcentaje empezará a subir. Así, volviendo al presente, vemos que aparecen los monstruos de la mazmorra. Mientras el protagonista se prepara para combatir, menciona que para su desgracia no dejará escapar a ni uno. Así estos arremeten y la chica, sorprendida, observa cómo nuestro prota los va eliminando fácilmente. Mientras este termina con los monstruos, menciona que esto será más fácil de lo que pensaba. Kim Miso, tras ver esto, indica que el último golpe fue un ataque insuperable, ya que aprovechó su ventaja de alcance para eliminarlos de un solo movimiento, pero cuenta que aún así hay demasiados monstruos para que se encargue de todos, mientras indica que solo es un jugador nivel 17. Repentinamente lo va observando y se pregunta del por qué siente que los monstruos dejaron de moverse. Impactada pregunta si usó la habilidad de aturdimiento. Con tanto pensar vemos que casi logra caerse y sorprendida no puede creer que casi terminara cayendo, pero recordando la habilidad de aturdimiento, indica que esta duró 4 segundos, por lo que deduce que su habilidad es más fuerte que Hino. Con esto en mente pregunta quién verdaderamente es. En eso, mientras nuestro prota continúa, repentinamente se percata de algo y observa como un monstruo es mandado a volar. Mientras observa que una presencia aterradora se va acercando, menciona que finalmente se dignó aparecer, Lobo Negro. Este da un fuerte rugido con el cual aturde a nuestro prota, quien, pensando no esperaba que tuviera la misma habilidad que el suyo. Vemos que este ataque también es dirigido a la chica, quien, bloqueando dicha habilidad, recuerda que ese Lobo Negro también usaba el aturdimiento. Con esto en mente se prepara, mencionando que debe de ayudarlo de inmediato, ya que aunque sea fuerte no tiene los medios para ganar con él. Así, mientras saca conjeturas sobre esto, repentinamente observa cómo nuestro prota bloquea el estado de aturdimiento y se lanza al ataque. Sorprendida no puede creerlo, ya que no recuerda haber escuchado de que un jugador de nivel bajo pudiera contrarrestarlo. En eso, mientras nuestro prota se acerca al Lobo Negro, menciona que es natural entrar en pánico al ver que tu presa no es afectada por tu habilidad. Así vemos que nuestro prota logra darle y, emocionado, indica que esto será su final, mientras va aniquilando al Lobo Negro. Momentos después, tras terminar con él, empieza a salir y, emocionado, menciona que debería de jugar un poco más, pero observando a la distancia nota a la chica, quien no puede creer lo que acaba de pasar. Mientras el sistema lo felicita por cumplir la defensa, indica que tiene eliminados 299 de 300, mientras empieza a subir de nivel también obtiene un título de rango de Sin Miedo. Mientras vemos las características de este nuevo título, de repente nuestro prota voltea la mirada y, observando a la distancia, menciona que su mirada cambió totalmente, por lo que ahora está en modo espectador. Con esto en mente cuenta que no debe decepcionarla y terminar esto de una vez. Así, mientras aparece el jefe final, nuestro prota cuenta que ya es hora de acabar con esto. Así, mientras el monstruo ruge, vemos que al segundo siguiente arremete contra nuestro prota. Mientras este lo evita, no esperaba que tuviera tales habilidades, pero cuenta que tras analizarlo estos 30 años pudo descifrar sus patrones. Con esto hecho vemos que arremete contra él, mencionando que no podrá hacerle nada, mientras le hace una pequeña herida. El sistema indica que no podrá activar su habilidad contra el señor Lobo. Esto observa la chica, quien no puede creer que quiera usar su habilidad contra el jefe. Hecho esto, nuestro prota retrocede y al segundo siguiente el señor Lobo se abalanza sobre él. Nuestro prota con una rapidez logra evitarlo, pero el jefe, tras notar esto, rápidamente dirige su ataque hacia él. El protagonista nuevamente logra bloquearlo, pero el jefe Lobo, tras notar esto, decide dar un nuevo golpe. Mirándolo cuenta que ya lo conoce a la perfección, por lo que no podrá hacerle nada. Vemos que esto era observado por la chica, quien nota que ese tipo está consciente de su situación, por lo que se pregunta quién verdaderamente es en realidad. Momentos después, mientras el combate continúa, nuestro prota no esperaba durar tanto. Recuerda que dijo que terminaría rápido, pero si sigue a este ritmo caerá exhausto en poco tiempo.
mientras es perseguido por el jefe lobo se pregunta del por qué no se ve nada cansado, mientras maldice a su maldita resistencia. De repente nota algo y recuerda su patrón de ataque, menciona que usará sus garras como cebo para clavarle la otra garra, con esto en mente decide detenerse y sonriendo menciona que usará lo que aprendió en su anterior vida. Con esto hecho vemos que le rebana una de sus extremidades y al segundo siguiente el jefe lobo se abalanza para matarlo. La chica observa esto y solo puede ver cómo nuestro protagonista es gravemente herido. Con esto presenciado esta se desploma y pronunciando su nombre, no puede creer que ella como jugadora no haya hecho nada, mientras recuerda a nuestro protagonista. Menciona que si no solo lo hubiera observado tal vez lo habría salvado. Con esto dicho se disculpa con el señor Sang-jun, pero de repente observa una luz preguntándose qué es eso, recordando el escudo de Kudnes. Vemos que esta logró ser absorbida y tras hacer esto obtuvo un nuevo efecto especial el cual era el sacrificio, mientras vemos las características de esta nueva habilidad. Nuestro prota no comprendía del todo ya que debía escoger un lugar en particular, así mientras selecciona una parte de su cuerpo, se pregunta cuál debería de elegir, pero tras pensarlo indica que la parte trasera sería lo más seguro, pero recuerda que la espalda está dividida en 4 partes y no será muy eficaz. Volviendo al presente menciona que él escogió la parte delantera y por lo que ve fue una sabia decisión. Mientras le dice que casi se muere, menciona que no esperaba encargarse de sus preocupaciones, vemos que su habilidad de parálisis hace efecto y nuestro prota sin comprender. No esperaba que tras su decapitada de brazo podría atravesar su resistencia para usar su habilidad. Con esto en mente levanta su espada mencionando que ya llegó su fin. Momentos después la compañera llega al lugar y mientras observa a nuestro prota se acerca al cadáver y no puede creer que verdaderamente lo haya derrotado solo. Nuestro prota la observa y se alegra de que por fin haya llegado la señorita Kim Mi-so. Esta suelta los aires comentando que pensó que ya estaba acabado, pero vio que tenía otra habilidad que lo curaba. Pregunta si esto es como una segunda vida y del cómo sabía los patrones del señor lobo. Menciona que ha conocido a bastantes jugadores pero ninguno la ha dejado tan sorprendida como lo hizo él. Observándolo menciona que pareció más como nuestro prota escucha esto y pregunta como qué. Mientras pregunta qué quiere decir, la chica indica que nada, ya que solo quería decir que se parece a un jugador de rango alto. Esto impacta en nuestro prota quien pensó que tal vez iba a decir que era un regresado o algo así. Kim Mi-so pregunta si no hará nada con el cuerpo a lo que nuestro prota observando al monstruo final, menciona que acabará con esto de una vez por todas. Momentos después se le otorga un nuevo título y mientras observa su información de jugador, vemos las características de su nuevo título Duelo Verdadero. Hecho esto se sorprende ya que no esperaba obtener un título de combate 1 contra 1 y además de clase C. Mientras observa esto la chica pregunta si obtuvo un título. Nuestro prota le dice que sí, preguntando si ella también hacía combates en solitario. La mujer no lo niega, pero tras pensarlo detenidamente, menciona que no quería presumir ya que todo eso fue gracias a sus artefactos que pudo derrotar a los jefes. Nuestro prota comprende mencionando que los artefactos también son una habilidad del jugador. La chica agradece por su sinceridad, pero cuenta que aún así, tiene artefactos valorados en 20.000 millones, por lo que no se compara con alguien que solo tiene una espada estándar que se puede comprar en cualquier lugar. Así pregunta si probará el efecto de su nuevo título. Nuestro prota no comprende y al segundo siguiente el sistema indica que su nuevo título ha sido activado. Mientras observa algunas características de dicho título, decide cancelarlo ya que no planea hacer esto. En eso la chica se despide comentando que saldrá primero para contactar a los cargadores. Nuestro prota comprende y observando menciona que los monstruos también son parte de la recompensa por lo que es lógico hacer esto, pero en eso la chica le dice que renunciará al 5% de su recompensa como acordaron. Esto impacta en nuestro prota quien trata de rechazarlo ya que sería demasiado. Pero la chica pide que no se preocupe ya que todo está bien, ya que está segura de que tendrá muchas oportunidades de trabajar con él en un futuro, por lo que pide que considere esto como una inversión hacia él. Dicho esto se despide y nuestro prota comprendiendo esto menciona que con ella las sorpresas no paran, así deja de pensarlo indicando que ahora debe encargarse de esto. Observando la recompensa, vemos que esta era una piedra de luna azul de rango platino. Nuestro prota observa esto y emocionado cuenta que por fin obtuvo algo de valor, así mientras se encariña con él, cuenta que con esto podrá comprar un apartamento en la zona metropolitana, pero en eso aparece su constelación y el panel indica que la diosa lo felicita por su emocionante victoria. Nuestro prota no comprende qué quiere decir, pero de repente aparece un aviso, mencionando que se registró una suerte cegada.
por lo que el sistema de jugadores sugiere expulsarla. La constelación de la suerte lo detiene pidiendo hacer una votación para poder hacerlo. Así, mientras se hace la votación entre si la votan o no, indica que la propuesta ha sido rechazada, por lo que no podrá expulsarla del lugar. Vemos que todo esto era observado por nuestro prota, quien no esperaba que actuaran de esa manera, pero viendo su premio comenta que verá su efecto especial. Así, mientras vemos las características de esto, nuestro prota se sorprende, ya que con la luna llena podrá volver a sus presas en sus perros. Así inicia su sincronización de maná. Horas después, en el área del lobby de la misión, nuestro prota sale del portal y de repente se percata de que muchas personas lo esperaban. Mientras la encargada no puede creerlo, se pregunta si en serio derrotó a un jefe de nivel 100, concluye de que es verdad, ya que la señorita Kim Miso no mentiría. En eso dicha señorita se acerca pidiendo que no se preocupe, ya que nadie en su sano juicio daría una misión de nivel 100 a un jugador nivel 17. Así, mientras la otra se disculpa con la señorita, esta pide que recuerde su rostro, ya que no debe dudar de él. Nuestro prota comprende la situación mencionando que entiende la situación de ese empleado, pero de repente alguien lo llama y vemos que varios reporteros lo empiezan a reclutar para sus gremios, pero en eso Kim Miso interviene mencionando que tienen algo urgente que hacer. Mientras lo observa, menciona que su gremio debe de reclutarlo, así pregunta si no debían de ir a otro lugar. Nuestro prota entiende y le dice que se le había olvidado. Momentos después, en un coche, nuestro protagonista observa su saldo bancario y fascinado no esperaba obtener tanto en su primera misión. Mientras le dice que es fabuloso, Kim Miso se disculpa por haber llamado a todos los reporteros. Nuestro prota pide que no se preocupe, pero la chica, dirigiéndose a su chofer, pide que haga lo que le dijo. La otra parte comprende mencionando que pasarán al modo secreto. Así, todo el auto entra en un estado de seguridad y nuestro prota, confundido, pregunta si pasa algo. La mujer se ríe mencionando que no es buena hablando, pero pide que escuche bien. Pronunciando su nombre, pide que se una a su gremio, el gremio Eden. Mientras le dice que debería de unirse a ella, nuestro prota suelta los aires mencionando que ese nombre parece tener confianza. La chica no lo niega mencionando que está segura de que si se une no se arrepentirá. Nuestro prota escucha esto y recuerda que en su anterior vida él también se unió a un pequeño gremio, el cual tenía miembros sin un gran talento, pero era bastante cómoda y agradable, hasta que ocurrió ese patético incidente donde todos llegaron a morir. Nos cuenta que ahora, con su velocidad de crecimiento, lo mejor sería no unirse a uno, ya que le sería una atadura en su crecimiento, por lo que deberá de jugar en solitario hasta desarrollarse por completo. Con esto en mente trata de disculparse, pero la chica pregunta si planea crear un gremio para un solo miembro. Nuestro prota no comprende lo que quiere decir, la mujer diciéndole algunas palabras. Pregunta si no pensaba eso, como también que es alguien importante que él solo conoce. Esto impacta en nuestro prota, quien no esperaba que supiera todo eso. También indica que le mostró su sinceridad para formar una relación con beneficios en el futuro. Viéndola, indica que ella es una buena negociadora. Al día siguiente, en la ciudad de jugadores, una encargada le dice que debe hacer un depósito de 100 millones y la renta mensual será de 5 millones. Nuestro prota comprende, pero le dice que el precio es aterrador, pero viendo su sonrisa lo convenció. Momentos después, esta se despide mencionando que si tiene un problema debe contactarla. Tras terminar esto, nuestro prota se alegra de haber encontrado una casa tan rápido. Así, tras ordenarlo a su querer, dispone a observar por la ventana mencionando que pasaron muchas cosas en este tiempo. Recuerda su regresión donde pasó varios días sin entender lo que estaba pasando. Menciona que no sabía cómo avanzar, pero de pronto su perspectiva cambió y sintió una nueva sensación que había olvidado. Indica que a pesar de no haber hecho nada podía sentir su sangre hervir. Menciona que eso era volver a la juventud, por lo que tras sentir esto no pudo quedarse quieto y decidió que esta vez viviría una vida diferente. Menciona que prometió no volver a vivir de forma servil. Menciona que ahora las oportunidades de crecer no lo dejan, ya que hasta el reportero Park Jun-min se interesó en él. Mientras vemos a dicho reportero, vemos que este se enteró de la situación y todo fue un caos en su lugar de trabajo. También recuerda que cuando lo trajo agradeció, pero la chica, deteniéndolo, pregunta si quiere formar equipo libre con ella, ya que identificó una puerta sin identificar. Nuestro prota acepta ferozmente, lo cual sorprende a la chica, ya que no esperaba que lo aceptara de esa manera. Menciona que rechaza tajantemente las propuestas, pero se emociona al oír algo peligroso. Nuestro prota, impactado, nos cuenta que las mazmorras tienen una entrada y una salida, por lo que las trampas y los monstruos siguen un patrón preestablecido. Pero una puerta es un lugar móvil, que incluso después de explorarla esta cambia según el tiempo. Menciona que cuanto mayor sea el peligro, mejores serán las recompensas, ya que esa es la regla en el mundo de los jugadores, y además una puerta sin identificar garantiza obtener artefactos de alto rango, y que seguramente Kim Miso ya haya pasado una puerta así.
Para conseguir el artefacto que conlleva, volviendo a la conversación, Kim Miso indica que le dará la información detallada una vez tenga más información, mientras le da el teléfono pide que anote su número para contactarlo. En eso nuestro prota observa su fondo de pantalla y la chica sorprendida se disculpa ya que no quería mostrarle eso, dando un suspiro menciona que sus pensamientos están un poco confundidos, volviendo a la realidad. Nuestro prota indica que parecía un poco nerviosa, pero deduce que cualquier jugador tiene una historia detrás. Recordando su pasado indica que él tiene una que no podría contar a nadie jamás, ya que si se enteran de que regresó en el tiempo sería una gran molestia. Recuerda a su antigua constelación y se pregunta en dónde estará y qué estará haciendo en estos momentos, indica que después de haber pasado varios años juntos, por lo menos debería de venir a saludarlo. Momentos después en la sala VIP del gremio Eden, un compañero pregunta si espera a alguien ya que no suelta el teléfono. Kim Miso pronuncia el nombre de nuestro prota mencionando que hace los arreglos para entrar en una puerta con él. El otro escucha esto y pregunta si dijo que ese tipo podía mantener la parálisis más tiempo y que además rechazó su oferta. La chica le da la razón mencionando que también es fuerte por lo que debe de ponerse serio, indica que su técnica con la espada era buena y que según lo que vio tal vez era mejor que el suyo. Esto da risa al compañero quien pide que no lo moleste, ya que por muy bueno que sea no se compara a él. Vemos que este era el jugador Yohino del clan Eden de nivel 700 rango S. Más tarde en el campo de entrenamiento, nuestro prota contesta y la otra parte pregunta si pueden hablar con respecto al portal. Nuestro prota pide que le dé las noticias a lo que ésta cuenta que a 500 metros de la estación Chani, está la ubicación de la puerta y que ésta tuvo una primera exploración. Menciona que le compartirá los datos a lo que nuestro prota revisándolo pide que espere un momento, tras observarlo se sorprende, ya que nota que el jefe intermedio del portal es una bestia. Sonriendo se pregunta si esto es la suerte, ya que recientemente obtuvo una habilidad para esta misión, mientras vemos las características de dicha habilidad, así mientras el prota agradece por la información. El compañero pregunta si tardará bastante, en eso nuestro prota se disculpa con él, pero este sonriendo menciona que al parecer ahora es una celebridad. Nuestro prota trata de negar esto, pero el amigo indica que ya lo sabe y pregunta si ya lo contactaron. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y el amigo mostrándole un noticiero indica que debe ver esto, ya que acaba de salir en la portada del jugador. Esto impacta en nuestro prota y el amigo aconseja que apague el celular ya que sonará bastante. El protagonista cuenta que sabía de esto pero se pregunta si no debían de contactarlo para publicar su nombre en la red. En eso el amigo se acerca y mientras hablan de esto, el prota pide volver a lo que vinieron, el otro comprende y rápidamente saca lo que pidió. Nuestro prota observa esto y el amigo menciona que no se los dará gratis, ya que todos esos artefactos llevan su sangre, pero pregunta si no hubiera sido mejor comprar unos nuevos. Nuestro prota le dice que no mencionando que quiere heredar sus valiosos tesoros, pero pensando menciona que los artefactos más usados tienen mayor tasa de absorción. Así mientras hablan vemos que llega una mujer, la cual se disculpa por la tardanza ya que había muchos problemas para su estacionamiento. Pero pide comenzar la evaluación de inmediato. Nuestro protagonista pregunta por su identidad a lo que el amigo contesta que ella los ayudará a hacer un trato. Ferozmente indica que no planea darle una rebaja por lo que la contrató. Así momentos después mientras tasan los artefactos, la chica termina con su evaluación, mencionando que pueden empezar con el precio de cada objeto. El amigo comprende pero tomando su espada indica que antes de hacer esto, pregunta si puede ver su técnica con la espada una última vez. El protagonista trata de decir que no se compara con él, pero el amigo pide que no sea tan humilde ya que no es tonto para darse cuenta que él es mucho más fuerte que él. Nuestro prota entiende sus palabras, menciona que lo hará, así observándolo indica que dará lo mejor ya que no puede ignorar a alguien que haya sido tan sincero con él, por lo que pide que empiece y le muestre de lo que es capaz. Dicho esto pide a la señorita que retroceda un poco más ya que será peligroso, mientras el amigo empieza con sus movimientos con la espada. Nuestro prota no esperaba que mejorara tanto en este periodo de tiempo, pero observa que tiene algunas fallas, así mientras el amigo continúa con su demostración. Nuestro prota lo detiene y este pregunta si pasa algo. El prota pregunta si tiene algo malo con su brazo izquierdo, lo cual sorprende al amigo quien pregunta si lo notó. Sak-jun le dice sus fallas preguntando si era consciente de ello. El amigo escucha todo esto e indica que tiene razón, cuenta que tiene un trauma con la defensa de su lado izquierdo. Menciona que en los entrenamientos o en las mazmorras, la mayoría de sus heridas eran en ese lugar. Indica que aunque lo sabía nunca ha podido corregir sus movimientos. Para sorpresa nuestro prota le dice que puede hacerlo, mencionando que los traumas son fáciles de superar, mientras le da indicaciones con su manejo de espada.
Menciona que debe de empuñarla hasta poder cambiar sin dudar en los problemas. Mientras le va dando instrucciones, estos empiezan a hacer extraños ruidos. Todo esto era escuchado por la mujer, quien se pregunta qué hacen esos dos. Mientras los observa de manera extraña, pregunta qué le están mostrando exactamente en este momento. Horas después, mientras nuestro protagonista se retira, indica que no esperaba gastar tanto, pero menciona que los beneficios que tendrá valdrán la pena por su precio. Recuerda que el amigo estaba satisfecho con lo que le dijo, pero la tasadora tenía una expresión rara cuando lo vio tras terminar. Decide dejar de pensar en esto, ya que lo importante ahora es recibir la llamada de Kim Mi-soo para ir a la puerta, pero de repente observa como dos sujetos se atraviesan por su camino. Hecho esto, se disculpa por sus actos, pero el otro, acercándose al vehículo, indica que se estaba cansando de esperar. Mirándolo fijamente, pide que se baje del vehículo. Nuestro prota no comprende qué quiere decir, pero al segundo siguiente observa que el otro usa su habilidad, pidiendo que obedezca si no quiere ser quemado junto a su auto basura. Nuestro prota entiende la situación y recuerda que estos tipos son los jugadores del gremio Utopía que hacen directos. Menciona que Jeong Cheol específicamente es el que se mete con los débiles y el amigo es el que le graba para hacer sus vídeos para su canal. Menciona que este era bastante popular debido a sus títulos, pero después de cruzar la línea, estos recibieron una cadena perpetua por todas sus fechorías. Con esto en mente da un suspiro y no puede creer que se haya encontrado con él en esta vida. En eso, mientras los otros insisten en que baje del vehículo, nuestro prota entiende su situación, mencionando que no tiene de otra más que seguirles el juego. El rufián con gorro se sorprende al ver su actitud y nuestro prota pregunta qué hará. El otro pide que se calme y cuenta que varias personas se quejaron con él. Menciona que dijeron que un imbécil avanzaba en su auto de porquería por todo el lugar, por lo que solo quiere verificar qué tan porquería es para que se quejen. Esto sorprende a nuestro prota y mientras el otro lo reprocha, pide que tome sus cosas y se largue de este lugar. Vemos que este acontecimiento llama la atención de los residentes, quienes, reconociéndolo, no pueden creer que ya esté molestando a otro tipo, pero uno de ellos, conociendo a la víctima, pregunta si esa persona no era el que salió en las noticias, quien se dice que pasó una misión con la señorita Kim Mi-soo. Mientras se pregunta por su nombre, recuerda que se llamaba Shin Sang-jun. En eso los rufianes observan las noticias y se preguntan si en serio este es el de los rumores. El de gorro no lo cree, ya que este se ve muy débil, pero el amigo lo corrige mencionando que la señorita Kim Mi-soo nunca mentiría, por lo que debe ser verdad. Así, mientras sonríe, menciona que ya tiene un título para el próximo video. Así, mientras va prendiendo la cámara, el de gorro menciona que le dará una oportunidad. Indica que tendrán un duelo de 1 contra 1, por lo que si gana tendrá que irse de la ciudad de jugadores, pero si él gana ellos no volverán a molestarlo nunca más. Pregunta si le parece bien. Nuestro prota escucha esto y pide que aumente 500 millones y uno de sus manos para hacer el trato, pero si tiene miedo pide que solo se largue. Esto molesta al de gorro y el amigo, llamando su atención. Cuenta que los del chat en estos instantes están emocionados. El de gorro se sorprende y nuestro prota pregunta si aceptará o no. El de gorro empieza a pensarlo, mencionando que con este video no podrá ganar mucho, ya que contendrá violencia, pero indica que debe aprovechar esto para liberar algo de estrés. Momentos después, en la plaza de la ciudad de jugadores, todos los presentes se preguntan por la situación. Mientras se va activando el modo de entrenamiento de la ciudad, el rufián con gorro pide que cumpla su promesa, ya que él siempre las cumple. Así, con todo esto arreglado, el sistema indica que ya pueden empezar con su entrenamiento de combate. Nuestro prota escucha esto y da un fuerte suspiro. El rufián también escucha esto y, activando su habilidad, pide que comience. Pero en eso alguien llama su nombre y este, levantando la mirada, observa cómo su contrincante se abalanza sobre él. Mientras el prota arremete, menciona que no lo perdonará ni aunque suplique. Vemos que todo esto era transmitido y en otro lugar Kim Mi-soo, tras ver esto, reconoce que uno de los participantes es Sang-jun. Mientras se pregunta qué pasa, mira detenidamente al contrincante y recuerda que ese tipo era del gremio Utopía, quien era un jugador de rango A y se cree mucho solo por ser sobrino del maestro de gremio. En eso llega una compañera preguntando si pasa algo, ya que ve que tiene la cara de preocupación. Vemos que esta era Shin Tae-ri, jugadora de nivel 700 del gremio Eden. Observando las noticias, pregunta si ese no era el jugador al que quería reclutar para el gremio. Kim Mi-soo no lo niega y la amiga, viendo sus movimientos, indica que es muy prometedor. Volviendo con nuestro prota, el rufián lo maldice ya que lo atacó por las espaldas, mientras activa su habilidad de fuego. Pide que muera como el cobarde que es. Nuestro prota sostiene su espada y con un movimiento desvanece sus llamas. Esto sorprende al rufián, quien no puede creer que haya podido cortar su ataque. Mientras surge la colisión, el amigo rufián se pregunta qué pasó.
En eso nuestro prota siente algo y emocionado cuenta que por fin puede controlar su cuerpo tal como quiere. En eso recuerda la compra de los artefactos y nos cuenta que notó que la examinadora estaba un poco extraña. Pero el amigo sugirió ir a tomar un poco comentando que iba a ser él quien invitaba, pero nuestro prota tuvo que rechazarlo ya que tenía cosas que hacer. Vemos que esto sorprendió al amigo, quien pregunta si está molesto por haberle cobrado tanto dinero. Pero tras escuchar su historia este comprendió y no pudo hacer nada. Observando sus ganancias cuenta que debe de comer esto lo antes posible. Mientras la tasadora se despide de ellos, vemos que se quedó solo y soltando un suspiro empezó con la absorción de los artefactos, pero se asombró ya que ve que tiene un 90% de tasación de absorción. Mientras queda maravillado indica que las cosas usadas por las personas tienen otro nivel que las cosas nuevas. Así dirigiéndose a su constelación pregunta si ella es bastante famosa. Por lo que quiere preguntar si ha escuchado sobre la constelación, modelo estudiante silencioso pero letal. Esto molesta a la constelación de la suerte, quien pregunta del por qué tiene interés en otro. Mientras regaña a nuestro prota, de repente escucha decir a nuestro protagonista que esa constelación es muy especial para él, pero se disculpa si llegó a molestarla con su petición. La constelación de la suerte pide que levante la cabeza, mencionando que investigará a esa constelación solo por esta vez. Nuestro prota agradece y rápidamente empieza con la absorción. Mientras inicia su sincronización con los artefactos, vemos que en el mundo artificial aparecen sus respectivos platillos. Mientras queda impactado por esto, comenta que no esperaba obtener tal ganancia con los artefactos. Mientras saca conclusiones se pregunta cuánto crecerá una vez los consuma. Momentos después vemos un nuevo título y a nuestro prota emocionado ya que es fabuloso. Volviendo al presente, activa su título, Duelo Real, con el cual aumenta en gran número sus características. Mientras los del chat hablan de que Yeon Chio va temblando, nuestro prota queda observándolo. Pero el otro sin perder tiempo arremete contra él. Kim Miso grita para que lo esquive, pero la amiga pide que se calme ya que ese tipo no caerá tan fácil. Volviendo a la pelea, nuestro prota pregunta si no olvidó su palabra. Arremetiendo contra él indica que si gana debe darle 500 millones al igual que una de sus manos, pero en eso el compañero rufián sonríe, ya que observa que ese bastardo cayó en la trampa. Mientras Yeon Chio sonríe, menciona que con esto él fue el ganador. Mientras se activa las condiciones de la trampa, vemos que nuestro protagonista empieza a congelarse. Todo esto es observado por Sin Taeri, quien no esperaba que usaran algo así, pero la amiga, soltando pequeñas risas, menciona que Sang Jun no perderá con eso ya que sabe que es mucho más fuerte. Pide que observe bien la razón del por qué quiere reclutarlo para la organización. Así, mientras observan todo el espectáculo, notamos que nuestro protagonista logró zafarse de la trampa. Mientras el rufián no comprende qué pasó, pregunta a dónde fue. Mientras saca conclusiones se pregunta si en serio pudo escapar de su técnica. Así de repente nuestro prota se abalanza sobre él. Y mientras lo retiene entre los suelos, se pregunta qué pasa. Vemos que fue salvado por la restricción del entrenamiento, quien no permite recibir un daño mortal. Vemos que todo esto fue observado por los espectadores, quienes no pueden creer lo que acaban de ver. El compañero rufián lee estos mensajes y comprende que ese tipo es totalmente diferente a como lo hizo en su misión, por lo que se pregunta qué hizo para cambiar tanto. Volviendo con las amigas, Sin Taeri pregunta si esa habilidad es un tipo despertar. Kim Miso no comprende y la amiga cuenta que tras ver su habilidad notó que era la psicodélica. Menciona que ese tipo de habilidad solo se activa cuando la persona recibe un gran daño. Así, mientras le dice que al parecer tiene confianza, Kim Miso cuenta que en su misión él no usó esa habilidad. La amiga escucha esto y menciona que hay dos posibilidades. La primera es que no tenía una razón para usarla en la misión o tiene medios para obtener habilidades raras en un periodo corto de tiempo. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a la tasadora sorprendida, ya que observa que el artefacto que evaluó era un artefacto no identificado. Mientras observa su información, se pregunta si habrá una posibilidad para manifestar su habilidad. Pero pensándolo indica que solo hay una manera, la cual es ser elegido por la diosa de la suerte o algo parecido. Volviendo al combate, nuestro prota pregunta qué deberían de hacer con la apuesta. Aconseja salir del entrenamiento para pagarla de inmediato, pero el otro, maldiciendo, pide que calle e impactado no esperaba que fuera alguien así de fuerte. Con esto en mente se libera mencionando que debe luchar en serio. Así, mientras se aparta de él indica que tomará distancia por ahora, pero recordando su información cuenta que ese bastardo le mintió. Mientras lo observa maldice a ese bastardo, ya que observa que solo lo va grabando y no lo ayuda en nada, pero de repente nuestro prota lo toma de la cabeza y mientras lo estampa en el piso pide acabar con esto. Mientras lo mira fríamente pide que no se preocupe ya que con el modo de entrenamiento no podrá morir todavía.
Esto aterra al rufián, quien acepta la derrota pero pide que deje de golpear. Nuestro prota acepta pero cuenta que ahora tomará su venganza. El otro no comprende qué quiere decir y nuestro prota, apretando los dientes, le recalca que todo esto pasó por su culpa. Nos cuenta que hace 3 días en el centro automotriz, le dijeron que su carro pronto llegaría a su fin, por lo que debía deshacerse de ella. Tras escuchar esto no pudo creerlo y mientras no aceptaba esto, el reparador pidió que sea fuerte ya que muy pronto tendría que despedirse de ella. Indica que no debe estar triste ya que ella siempre fue feliz por tenerlo como dueño. Estas palabras impactaron a nuestro prota, quien juró no volverse a separar de ella y hacerla feliz desde ese momento, pero ahora por un cretino como él se dañó, mientras lo va golpeando. El rufián pide que espere comentando que lo siente. Así, mientras sus fuertes gritos de dolor se esparcen por el lugar, vemos que nuestro prota no pierde el tiempo y le va repartiendo varios golpes por doquier. Hecho esto, vemos que el rufián se disculpa por sus actos. Mientras los presentes empiezan a hablar sobre este acontecimiento, el amigo rufián maldice ya que se metieron con alguien que no debían. En eso alguien llama su atención, mencionando que al parecer nuevamente armaron un desastre. Vemos que este era el administrador del gremio Utopía, Moon Bae-kyun. El otro se disculpa pero volteando la mirada, observa cómo nuestro prota derribó a su camarada, por lo que debe averiguar qué tipo de persona es, así llamando su atención. Menciona que vino a calmar el incidente, por lo que pide hablar un momento. Para sorpresa, nuestro prota pide que se identifique. Esto sorprende al otro, quien, deduciendo las cosas, concluye que este tipo es un jugador que vivió muchas cosas y mantiene su compostura a pesar de ser nivel bajo. Así se disculpa y se presenta como el administrador del gremio Utopía, Moon Bae-kyun. Hecho esto, indica que pagarán los daños, pero pensando menciona que hará todo lo posible para ganarse su favor. Nuestro prota muestra el teléfono y pide que entonces le transfiera 20.000 millones, ya que se dio cuenta que los 5 millones no serían suficientes para los daños causados. Esto deja sin palabras al administrador del gremio Utopía, pero nuestro prota indica que esto es un pago por todos los problemas que causó ese idiota. Horas después, en la residencia de nuestro prota, escuchamos muchas preguntas dirigidas a él, pero este, sin hacer caso, pide que no lo molesten. Así, mientras les va cerrando la puerta, vemos que los otros insisten con las preguntas y uno de ellos pregunta si está saliendo con la señorita Kim Mi-so. Esto sorprende a nuestro prota, quien, tras botarlos de su residencia, no puede creer que piensen que esté saliendo con alguien en su situación. Así decide dejar de pensarlo ya que debe prepararse para su misión. Mientras recuerda la propuesta de la señorita Kim Mi-so, no puede creer que ese día ya haya llegado. Sonriendo observa su estado, mencionando que en estos días subió bastante gracias a los artefactos del amigo. Así, mientras va revisando las nuevas habilidades, vemos sus características al igual que sus beneficios. Con esto en mente indica que ya está preparado, pero menciona que echará un vistazo a su habilidad de sangre y sudor. Así, mientras vemos esto, se alegra de que todo esté bien ya que con esto podrá pasar la puerta. Pero pensando menciona que no puede hacer los mismos movimientos que hizo anteriormente. Recordando los incidentes anteriores, concluye de que se suponen que hubiera sido un poco más fuerte él ya habría perecido. Indica que debe tener la cabeza fría ya que si no repetirá sus mismos errores, por lo que esta vez tiene que asegurarse de que el futuro sea diferente, ya que no puede volver a perder todo lo que alguna vez quiso proteger. Con esto en mente menciona que debe hacerse más fuerte, al igual que aquella persona. De repente suena el teléfono y tras contestar, la otra parte indica que es el reportero Park Young-min, quien lo llamaba por la entrevista que acordaron la última vez. Nuestro prota se impacta con esto, pero recobrando el conocimiento indica que pueden hablar. La otra parte comprende mencionando que deberían de verse en la dirección que le mandó. Así, tras colgar la llamada, se pregunta qué debe hacer ya que es el mismo día que debe ir a la puerta con Kim Mi-so. Observando la hora indica que ya no tiene tiempo. Mientras tanto, en su puerta, todos los reporteros piden que cuente su historia, pero para sorpresa de estos, nuestro protagonista sale furioso y con un grito pide que se aparten de su camino. Vemos que este iba usando una habilidad el cual le aumentaba la velocidad. Horas después, en el lugar asignado, el reportero escucha un gran estruendo y, volteando la mirada, pide que se acerque a este lugar, pero observándolo nota algo raro en él, por lo que pregunta si se encuentra bien. Nuestro prota no comprende y el reportero pregunta si acaba de salir de una mazmorra. Momentos después, nuestro prota se disculpa y el reportero, volviendo al tema principal, pregunta si le pasó algo interesante. Nuestro protagonista no lo niega y el reportero, tras escuchar esto, indica que su nombre se ha vuelto algo importante entre los jugadores, ya que dicen que el rango siempre refleja la habilidad del jugador, por lo que todos lo llaman el novato leyenda.
Así mientras le cuenta cosas importantes, indica que todos los gremios van por él para reclutarlo, también cuenta que escuchó de que recibe llamadas de amor. Nuestro prota comprende y pregunta si está tratando de conseguir información exclusiva sobre el gremio Eden. El reportero le dice que no, mencionando que él hablaba de gremios extranjeros, ya que las noticias probablemente hayan pasado las fronteras y que los 5 gremios más grandes presentaron solicitudes para buscar información de jugadores de Corea. Menciona que estos suelen reclutar a los jugadores, pero esta vez fueron muy insistentes en sacar su información, por lo que debe estar alerta en cualquier momento, ya que mucha gente tiene curiosidad sobre él. Horas después, en unos callejones de la ciudad, nuestro prota maldice, ya que no esperaba que gremios extranjeros se interesaran en él. Recordando su anterior yo, recuerda que anteriormente lo trataron muy mal, pero ahora van tras él. Segundos después llega al lugar asignado y, saludando a la señorita, esta se alegra de volverlo a ver. También indica que tienen tiempo, por lo que podrían hablar un poco, pero nuestro prota, observando a la mujer de al lado, se pregunta quién es. Mientras pasa el tiempo, Kim Mi-so cuenta que su hermana quería conocerlo, por lo que la trajo para presentarlo. Así indica que ella es su hermana Sin Tae-ri, quien es parte del gremio Eden al igual que ella. Mientras esta lo observa detenidamente, se presenta como Sin Tae-ri. Nuestro protagonista también se presenta y nerviosamente recuerda que ella es la jugadora más fuerte de Corea. Menciona que su apodo era la asesina de las sombras, quien también era una de las líderes del gremio Eden. Así mientras piensa en esto, da un suspiro y la chica pregunta si puede pedirle un favor. Esto sorprende a nuestro prota, quien decide aceptar su petición. La chica escucha esto y pregunta si tendría un duelo práctico con ella. Kim Mi-so trata de detenerla, pero esta pregunta si no le entendió lo que le dijo al venir, mientras le recuerda que vino a probar su fuerza. Kim Mi-so se disculpa con nuestro prota mencionando que ella solo está jugando, pero para sorpresa a nuestro prota no disgusta la idea, comentando que deberían de empezar, ya que sabe que rara vez se puede practicar con una jugadora de su nivel, por lo que para él esto será un honor. Sin Tae-ri se sorprende mencionando que tiene buena mentalidad. Sacando su arma menciona las reglas, a lo que nuestro prota entiende, pero pensando no puede creer que con solo tomar un arma toda su aura haya cambiado en un instante, por lo que preparado indica que no debe contenerse. Así activa su habilidad psicodélico mencionando que puede empezar. Vemos que todo esto impacta a Kim Mi-so, ya que no puede seguirles el ritmo. Sin Tae-ri da el paso al frente mencionando que entonces empezará. Así rápidamente esta se desvanece y nuestro protagonista, impactado, no puede creerlo, pero rápidamente reacciona haciendo que esta no pueda acertar con su ataque, maldiciendo no esperaba esto, y la chica sorprendida menciona que irá con el segundo movimiento. Así se aparta de nuestro prota y felicitándolo indica que aumentará la fuerza. Así vemos que empieza a dar movimientos rápidos y nuestro prota, al observar esto, menciona que sabía que era rápida pero no tanto. Con esto en mente indica que no tiene más opción que hacer lo que hizo aquella vez. Comenta que debe leer sus movimientos solo por sensación pura. Así mientras hace esto, Kim Mi-so lo observa y no puede creer que en pleno combate esté cerrando los ojos. Mientras nuestro protagonista se concentra, repentinamente siente una sensación y moviéndose a gran velocidad logra contrarrestar el ataque enemigo. La mujer se sorprende al ver esto y felicitándolo indica que no había visto tal concentración con los jugadores. Mientras le dice que es bastante experimentado, indica que parece ser como un jugador veterano. Nuestro prota agradece por sus palabras y la chica cuenta que deberían de continuar, pero nuestro prota deteniéndola pregunta si puede hacer una pregunta. La mujer acepta y nuestro prota pide ya no continuar y mejor ir con todas sus fuerzas en un solo ataque. Esto sorprende a la mujer y nuestro prota pide que lo ataque con todas sus fuerzas, ya que quiere ver cuánto ha crecido. Por lo que pide que esta vez de todo lo que tiene, pero pensando indica que debe saber cuánto puede aguantar para poder seguir creciendo. Kim Mi-so trata de rechazar esto, pero Sin Tae-ri acepta gustosamente, pero indica que no podrá ir al 100% ya que no puede controlar su fuerza y sus habilidades, por lo que no los usará, pero menciona que le mostrará una técnica a gran velocidad como compensación. Nuestro prota acepta esto mencionando que será suficiente. La mujer comprende y poniéndose en posición, menciona que atacará en serio. Nuestro prota siente su presencia y mientras la mujer arremete contra él, menciona que debe esperar el momento para luego mover su arma a gran velocidad. La mujer se sorprende por este movimiento y al segundo siguiente activa una de sus habilidades con el cual se pone a las espaldas de nuestro protagonista. Esto lo sorprende y volteando rápidamente, vemos que al segundo instante es acabado con un pequeño golpe. Hecho esto se disculpa con él, preguntando si se encuentra bien, pero nuestro prota con el dolor pregunta si no dijo que no usaría sus habilidades. Mientras se toca la cabeza del dolor, la mujer le estrecha la mano y se disculpa por haber roto su palabra.
nuestro prota acepta sus disculpas, mencionando que más bien fue un honor haber presenciado eso. La mujer también le dice que fue un gusto, mencionando que la próxima vez espera que tengan la oportunidad de hablar bien. Mientras estos conversan, Kim Mi-so la observa diferente y pregunta si no tenía cosas que hacer. También indica que definitivamente contará de esto al gremio. Sin Taeri comprende sus intenciones y despidiéndose pide que le mande un mensaje cuando terminen su misión. Nuestro prota no esperaba encontrarse con ella, pero indica que si no se hubiera esforzado en el combate no habría aguantado un segundo. Pero ahora gracias a ella encontró una razón más para hacerse fuerte. Mientras observa su rostro, concluye de que ésta lo incita a que la supere en un futuro. Momentos después, en la puerta de la mazmorra, Kim Mi-so menciona que los presentará, así indica que estos serán quienes los acompañarán en la misión. Nuestro prota lo saluda y el amigo cuenta que escuchó hablar mucho de él. Se presenta como Park Ta-sik, un jugador tipo mago de nivel 120. Nuestro prota pregunta si es un mago de fuego, a lo que el amigo le dice que sí, mencionando que es igual a ese del incidente reciente, pero sonriendo cuenta que él se ha enfocado más en sus habilidades de fuego, por lo que su poder ofensivo es mucho más fuerte que ese tipo. Así, mientras habla de su habilidad, nuestro prota lo felicita y nos cuenta que hizo bien en enfocarse en una sola cosa, ya que la razón por la que lo venció fue porque este no se enfocó en una cosa sino en varios objetivos. Así, mientras va pensando, Kim Mi-so presenta a la última integrante, como Kang Hue, una usuaria de habilidades especiales. Esta afirma esto comentando que dará lo mejor de sí. Mientras activa su habilidad menciona que les hará una demostración. Vemos que libera una gran fuerza y mientras Kim Mi-so la regaña, nuestro prota no esperaba que ella pudiera usar la habilidad de teletransportación. La chica termina con su habilidad y se disculpa por ser tan irresponsable. Nuestro prota trata de calmarla, pero pensando no esperaba entrar en un grupo tan balanceado, indica que él irá al frente mientras que Kim Mi-so será quien los cubra a la distancia. Por otro lado, Park Ta-seok será el que haga daño en área mientras que Kang Hue será quien los cure. Mientras los observa indica que este grupo está bastante balanceado y sus habilidades son compatibles. Recordando su anterior vida, menciona que él solía ser muy precavido. En eso Kim Mi-so pregunta si se encuentra bien, ya que parece un poco confundido. Nuestro prota se disculpa mencionando que solo estaba pensando. Dicho esto indica que deberían de darse prisa e ingresar en la puerta. Momentos después, ya en el interior, estos empiezan a recorrer el lugar y nuestro prota, dirigiéndose al compañero, agradece por el buff ya que no sienten frío gracias a él. Mientras las demás compañeras también le dan las gracias, Kim Mi-so pregunta si sabía usar la espada, ya que en su anterior encuentro no la usó. El protagonista cuenta que pensó que en esta excursión necesitaría algo más ágil, por lo que trajo esta de repuesto. La chica comprende y no puede creer que sepa usar múltiples armas. Esto sorprende a nuestro prota, quien le dice que es muy bueno. En eso Kim Mi-so llama la atención de todos, mencionando que deberían de ponerse alerta ya que los monstruos se acercan. La compañera rápidamente activa su habilidad y mientras el monstruo ruge, rápidamente arremete contra ellos. Vemos que estos logran evitarlo y al segundo siguiente arremeten contra él. Kim Mi-so pide sus órdenes, a lo que nuestro prota ordena que abran fuego. Así, mientras se preparan, el monstruo empieza a rugir y al segundo siguiente pide al compañero atacar juntos. Así, mientras estos lanzan sus respectivos ataques, vemos que ciegan al monstruo y el prota aprovecha el momento para atravesarlo. Con esto hecho, pide a la compañera que haga lo suyo. Esta entiende y rápidamente activa su habilidad. Mientras el monstruo enfurece por esto, rápidamente arremete contra nuestro protagonista. Este logra impactar y al segundo siguiente, observando su espada, empieza a sonreír por lo que lo logró, pero para su sorpresa nuestro prota aparece a sus espaldas haciendo que este empiece a gritar. Los compañeros observan indicando que deben prepararse para el siguiente ataque. Pero vemos que el monstruo es paralizado y nuestro prota, sonriendo, dispone a decapitarlo de un corte. Esto deja impactado a los compañeros. En eso nuestro prota desciende, pero rápidamente preguntan qué fue lo que hizo. Preguntan si el plan no era atacarlo seguido y no terminarlo de un golpe. Nuestro prota se disculpa por ello, pero Kim Mi-so, interviniendo, menciona que muy pronto se acostumbrarán a estos hechos. Mientras menciona que aún no ha mostrado nada, nuestro prota sonríe ya que si lo dice de esa manera pensarán que es muy poderoso. Pero calmándose indica que de todos modos, para hacer su primer trabajo en equipo es bastante bueno. No esperaba que un equipo experimentado fuera tan prometedor. Con esto en mente indica que deberían de continuar, ya que se acerca la segunda ronda. Momentos después vemos muchos cadáveres y al amigo impactado, ya que eso fue fabuloso, mientras lo elogia por ser el mejor. Kim Mi-so no esperaba que tuviera un fanático en este lugar. Mientras pronuncia que es alguien fabuloso, indica que si no fuera tan bueno en la ofensiva ellos habrían tenido muchos problemas. Vemos que la admiración del amigo empieza a fastidiarle y la compañera Kim Mi-so
Pregunta por la habilidad que usó anteriormente. Ya que la sorprendió al ver otra habilidad, recordando el ataque anterior, vemos que estos derrotaban a uno de los monstruos, pero de repente la chica siente una presencia. Vemos que una horda de monstruos empiezan a arremeter y está impactada, indica que un ogro demonio se avecina. El amigo pregunta qué deberían de hacer, a lo que esta indica que deben concentrar su fuego, ya que deben tomar distancia y poder atacarlo. Pero en eso nuestro prota interrumpe y pide a la compañera que lo lleve al frente del monstruo. La otra accede, pero la amiga Kim Miso pregunta qué hace, ya que no podrá derrotarlo, pero viéndolo indica que al parecer está preparando algo, por lo que le dejará esta vez. Así pide que haga lo que quiera, ya que no lo detendrá. Así vemos que el portal se abre y mientras el prota arremete contra él, activa una de sus habilidades, carga completa. Rápidamente entra en el portal para luego teletransportarse a la cara del monstruo. Segundos después este logra dividirlo, haciendo que todos los compañeros queden impactados, ya que no pueden creer que él haya podido hacer eso. Volviendo a la realidad, indica que no esperaba que tuviera una habilidad así, pero en eso la compañera los calla y escondiéndose indica que ya llegaron al lugar, observando el territorio del jefe intermedio de la puerta. Mencionan que al parecer este está durmiendo. Vemos que este era el jefe intermedio, Cerbero del infierno helado. En eso, mientras los compañeros hablan sobre un plan, nuestro prota sonríe, ya que por fin encontró su saco de boxeo. Mientras sonríe ferozmente, vemos que su habilidad, Hora del Perro y el Lobo, llegó a activarse. En eso los compañeros indican que deben hacer el plan F, pero nuestro prota se levanta y la compañera Kim Miso pregunta si le pasa algo. Nuestro prota solo sonríe y los compañeros deducen de que quiere hacer algo extraño otra vez. Preguntan por su plan, a lo que este pide que se queden aquí ya que él se encargará. Los compañeros comprenden pero preguntan por su plan. Pero nuestro prota, observando la luna, indica que no hay tiempo, ya que si se llega a tapar aunque una mínima parte su habilidad perderá su efecto. Con esto en mente se disculpa ya que no puede perder tiempo. Así vemos que llega frente al monstruo y mientras sonríe indica que después se disculpará con ellos. En eso el monstruo empieza a despertar, lo cual hace que los compañeros se pongan alerta, pero una de ellas pide que se calmen y observen bien, ya que parece que algo está mal. Observando la escena menciona que el monstruo no va haciendo ningún movimiento. Kim Miso también nota esto y se pregunta del por qué, ya que anteriormente este reaccionó agresivamente contra los jugadores. Pero en eso el compañero informa que el monstruo empezó a moverse, por lo que deben de ayudarlo. Pero Kim Miso nota algo diferente, ya que el monstruo en vez de atacar se puso en una postura de sumisión. En eso el sistema indica que el monstruo Cerbero del infierno helado lo ha reconocido como un ser superior, por lo que entra en un estado de obediencia total. Nuestro prota escucha esto, pero menciona que debe acabarlo rápido. Segundos después el sistema lo felicita por la eliminación del jefe intermedio y mientras el prota ve desaparecer su cuerpo, no esperaba sentirse tan incómodo al matar a alguien que se rindió ante él. Pero en eso le otorgan otro título, la cual es mitigación. Mientras observa sus características, menciona que este nuevo título irá bien con su habilidad de recuperación. En eso Kim Miso lo detiene y nuestro prota, observando la, pregunta si pasa algo. Pero de repente recuerda algo e impactado menciona que le reclamará por el botín. Maldice a su maldita jugada solitaria, ya que se acostumbró a obtener todo lo ganado para él solo. Mientras la observa furiosa se pregunta si le reclamará por esto. Para sorpresa, Kim Miso pide que tome todos los artículos ganados, ya que él derrotó al jefe intermedio. Nuestro prota se alivia por esto y pregunta si ya habló con los demás. Kim Miso indica que no tiene nada de qué hablar, ya que todos están de acuerdo con eso. Nuestro prota comprende y agradece por la gentileza, pero pensando indica que debe aprender de esta costumbre de la distribución. Con esto hecho, Kim Miso indica que se retirarán, por lo que puede hacer lo que siempre hace. Nuestro prota escucha esto y la compañera pregunta si no hace algo raro cada vez que obtiene un artefacto. Pregunta si no hará lo que suele hacer. Esto impacta en nuestro prota y la mujer cuenta que lo sabe desde la primera misión. Cuenta que después de completar el área de la misión, esta indicó salir del área, pero al ver que no se movía decidió mirar por sus planes. Comenta que vio su secreto. Esto no esperaba nuestro prota, quien no puede creer que alguien haya descubierto su secreto. Llamándola por su nombre trata de explicar su habilidad. Pero la chica lo interrumpe mencionando que sabe que él hace un ritual cada vez que tiene un artefacto. Menciona que entiende a esos jugadores que hacen eso, por lo que no debe preocuparse y disfrutar lo que le guste. Así, con este malentendido se lleva a los compañeros y nuestro prota, con un alivio, comenta que prefiere que crean eso a que descubran su verdadero secreto. Hecho esto, menciona que ahora debería de empezar a comer el corazón de escarcha. Momentos después, más adelante en la puerta, la compañera Kang usa todas sus fuerzas para usar su habilidad. Con esto hecho, Kim Miso la felicita por su buen trabajo, mencionando que gracias a ella todos están a salvo. Nuestro prota también agradece, pero está sin comprender. Pregunta si esto servirá de algo,
ya que aunque hayan apilado cadáveres no cree que el jefe venga a comerse esto. Nuestro prota pide que no se preocupe ya que sabe que el jefe muy pronto vendrá por comida. La compañera pregunta del cómo lo sabe, a lo que nuestro prota no sabe cómo responder. Así rápidamente evita la pregunta pidiendo al compañero que empiece a cocinarlo, mientras el olor a quemado sale del lugar. Vemos que estos se refugian en un lugar más alto. El amigo informa que pasaron 20 minutos y nuestro prota concluye de que muy pronto aparecerá. Así de repente escuchan un fuerte gruñido y observan que el jefe final empieza a salir. Nuestro prota emocionado pide a los compañeros que se preparen, ya que el jefe final ha aparecido. En eso Kim Niso se pone en posición y mientras recuerda el plan de nuestro prota, cuenta que con este plan podrán lograrlo, pero viendo a nuestro protagonista, comenta que aunque sea fácil esta situación es completamente distinta, ya que es demasiado peligroso para él. Vemos que hace algunos minutos antes de su contienda, Kim Niso se sorprendió por su plan, ya que escuchó que en esta nuestro prota sería el cebo. Nos cuenta que cuando un monstruo recibe un gran daño este llega a entrar en un estado de devorador, con el cual se fortalecen físicamente y se vuelven muy violentos. Comenta que también adquieren la tendencia de devorar todo, por lo que luego de que pase esto este se dirigirá a comer la carnada envenenada que usaron como cebo. Momentos antes recuerda que teletransportaron algunos baches venenosos y el compañero pregunta si funcionará. Nuestro prota le dice que sí, comentando que si todos cooperan todo saldrá bien, por lo que deben confiar ya que lo logrará. Volviendo a la actualidad, nuestro prota maldice ya que no esperaba que pasara esto. Mientras escapa por su vida pensó que iba a aguantar un poco con los ataques del monstruo, pero no esperaba que este fuera absolutamente así de fuerte. Maldice a su maldita resistencia ya que a este paso podría morir. En eso, mientras vemos una colisión, notamos que nuestro prota logró salir a duras penas para ponerse encima del jefe final. En eso dicho monstruo lo observa y nuestro prota maldiciendo no esperaba que reaccionara tan rápido. Mientras vemos que será liquidado, repentinamente un ataque de flechas es dirigido al monstruo con el cual es salvado nuestro protagonista. Este voltea la mirada y observa que esto fue obra de la compañera Kim Niso, quien con un fuerte grito pide que haga lo suyo. Nuestro prota escucha estas palabras y agradeciendo indica que gracias a ella se salvó de morir. Así su habilidad carga completa se activa, con el cual da un gran daño crítico al monstruo. Mientras su habilidad empieza a aturdir al jefe final, el prota no esperaba que esta habilidad que obtuvo recientemente fuera tan buena. Con esto en mente decide atacar nuevamente, ya que es el momento de poner en marcha el plan. Así mientras le va haciendo daño crítico, Kim Niso pide al compañero que haga lo suyo. Este comprende y ya listo su habilidad indica que lo aplastará. Así pide al compañero Sang Jun que se aparte de su camino. Vemos que este ataque causa un gran daño al monstruo, quien empieza a retorcerse del dolor. Este ataque impactó a nuestro prota ya que no esperaba que tuviera ese nivel, pero viendo al monstruo nota que ya le bajaron los suficientes puntos por lo que ya entrará en su estado de locura. En eso el monstruo abre los ojos y rápidamente empieza a gritar. Nuestro prota observa esto y concluye de que el jefe final ya entró en su estado devorador. En eso mientras el monstruo final se acerca a nuestro prota, este nos cuenta que todos ya hicieron su parte por lo que solo debe aguantar hasta que haga lo suyo la compañera Kang. Mientras el compañero observa el feroz estado del monstruo, Kim Niso pregunta cómo va el plan. Este cuenta que la compañera aún sigue con lo suyo por lo que deben esperar un poco más. En eso mientras la compañera Kang hace los preparativos, Kim Niso se pregunta si podrán lograrlo, ya que observa que el monstruo va superando en fuerza a nuestro protagonista. En eso este empieza a correr, pero volteando la mirada, no puede creer que este sea así de terrorífico. En eso comprende algo y poniéndose en posición, indica que debe enfrentarlo directamente. Así activa su habilidad de psicodélico. Mientras tanto la compañera termina lo suyo e inmediatamente dispone a lanzarlo. Mientras nuestro protagonista está a punto de colisionar, vemos que el ataque de la compañera hace efecto, con el cual teletransporta al jefe final y mientras desaparece. Los compañeros rápidamente corren a ella preguntando si se encuentra bien. Mientras esta les dice que lo está, vemos que nuestro prota también se alegra de que lo haya logrado, ya que si su ataque no hubiera funcionado él habría muerto. Volviendo con el monstruo vemos que este empieza a devorar los cadáveres. Mientras el sistema notifica de esto nuestro prota se alegra aunque casi llega a morir por la demora de su compañera. Con esto llegamos al final del video. Contar que la obra está en emisión y solo queda esperar a que salgan más capítulos. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.